Pregunta número 3. ¿Cuál es el tema? Pregunta número 3. ¿Cuál es el tema? Demografía. Pregunta número 3, demografía. Listo. Pregunta número 4. ¿Cuál es el tema? Pregunta número 4. ¿Cuál es el tema? Pregunta 4. Demografía. Pregunta 5. ¿Cuál es el tema? Pregunta 5. ¿Cuál es el tema? Pregunta 5, alumnos. ¿Cuál es el tema? Geografía política del Perú. Pregunta 5 es geografía política del Perú. Pregunta número 6. ¿Cuál es el tema de la interrogante? Número 6. Tema de la pregunta número 6. Número 6. Pregunta 6. Ahí dice, ¿cuál es el sector peruano más poblado en el censo del año 40? Ahí te hablan de censo, te hablan de población. Entonces, ¿cuál es el tema? Si te hablan de censo, te hablan de población. Recuerda que la población se puede distribuir de manera departamental, de manera regional, de manera distrital, provincial. Eso es demografía. La pregunta 6 es demografía. Esos datos se enseñan en demografía. Es demografía. Pregunta número 6, demografía. Pregunta número 7, ¿cuál es el tema? Pregunta número 7, alumnos, ¿cuál es el tema? La pregunta 7 es demografía. Correcto. La pregunta número 7 es demografía. Pregunta 7, demografía. Pregunta número 8. ¿Cuál es el tema de la interrogante 8? 8, demografía. La pregunta número 8 es demografía. Pregunta número 8 es demografía. Pregunta número 9. ¿Cuál es el tema? La pregunta número 9. ¿Cuál es el tema? Pregunta número 9 es geografía política del Perú. Geografía política del Perú. Correcto. Pregunta número 10. ¿Cuál es el tema? Pregunta 10. ¿Cuál es el tema? Interrogante 10 es demografía. La pregunta 10 es demografía. Ahora vamos a ubicarnos en la práctica para el alumno, práctica para usted. ¿Cuál es el tema de la pregunta inicial, de la pregunta número 1 de la práctica para el alumno? Hablan de geografía política del Perú. Correcto, la pregunta número 1 es geografía política del Perú. Pregunta número 2. ¿Cuál es el tema de la interrogante número 2 de la práctica para el alumno? Interrogante 2 es otra vez geografía política del Perú. La pregunta número 2 es geografía política del Perú. Pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Cuál es el tema, alumnos, de la pregunta número 3 de la práctica para el alumno? Pregunta 3. Hablan de departamentos andinos amazónicos. Hablan de división territorial. Eso es geografía política. Pregunta número 3. Geografía política. Pregunta 4. Pregunta 4. ¿Cuál es, alumnos, el tema de la pregunta 4 de la práctica para el alumno? Pregunta número 4. Pregunta 4. Práctica para el alumno. Geografía política del Perú. Pregunta 4. Geografía política del Perú. Pregunta 5. Indica el tema de la número 5. Interrogante número 5 es demografía. La pregunta número 5 es demografía, porque hablan de la población, cómo aumenta y disminuye. Pregunta número 5, demografía. Pregunta 6 de la práctica para el alumno. Tema. Pregunta número 6 es demografía. Otra vez es demografía. La número 6 es demografía. Pregunta 7. ¿Cuál es el tema de la 7? De la práctica para el alumno. Práctica para el alumno.
Pregunta número 7, demografía. Pregunta número 7, alumnos, demografía. La número 8, ¿cuál es el tema, jóvenes? Pregunta número 8 de la práctica para el alumno. Hablan de la evolución de la población. Otra vez es demografía. Pregunta número 8, demografía. La número 9. Ahora describen y preguntan sobre el IDH, el índice de desarrollo humano. La 9 es demografía. La número 9 vuelve a ser demografía, porque es el índice de desarrollo humano. Habla de la población. Y la número 10, señores, la número 10 es, otra vez es demografía. La número 10, nuevamente, es demografía, ¿correcto? Son dos temas fuertes, son dos temas pesados, pesados en cuanto a lo referente al número de preguntas, ¿no? Son un gran número de interrogantes que han venido tanto de demografía como de geografía política del Perú. Geografía política es un tema que también preguntan bastante dentro del examen de admisión de San Marcos, pero ahí, en el balance que has obtenido de la cantidad de preguntas de cada una de ellas en la guía de clase y en la práctica para el alumno, hay ligeramente más preguntas de demografía porque demografía ha venido en un mayor número de veces en el examen de admisión. En realidad, demografía es un tema que viene muy recurrentemente, y solamente demografía es superado en la cantidad de interrogantes en un proceso de admisión por climatología, ¿correcto? Entonces vamos a ir avanzando rápidamente para poder ir tocando todos los aspectos, primero de la geografía política del Perú. La geografía política es una rama de la geografía humana que surge allá a finales del siglo XIX en Alemania, cuando Federico Raxel formula una obra llamada justamente Geografía Política, en la que la misma es una división de la geografía humana o antropogeografía, responsable de estudiar a los estados, la división territorial de los estados, la forma de administración de los estados, la forma de gobierno que tienen los diferentes estados del mundo, las fronteras que han terminado en la extensión territorial de un estado. Y por supuesto, en una frontera también vamos a encontrar los llamados tratados internacionales que buscan la delimitación y posteriormente la demarcación de una frontera internacional. Es justamente la geografía política que surge con Federico Raxel a finales del siglo XIX en Alemania, la que estudia el Estado. ¿Qué es un Estado? Eso tú lo sabes por educación cívica. Es un organismo, es un ente político-administrativo que se encarga, alumnos, de, número 1, controlar un espacio físico llamado territorio. Número 2, ese espacio físico llamado territorio está conformado por un conjunto de personas con vínculos comunes que formaría la nación, y con un tercer componente que es la soberanía, que se define como la capacidad de toma de decisiones que tiene el Estado. De acuerdo a la Ley de Leyes, la Constitución Política del Perú del año de 1993, el Estado peruano, alumnos, es republicano porque le pertenece a todos. El Estado peruano es democrático porque el poder nace, reside en el pueblo y el pueblo transfiere ese poder a sus autoridades. Profe, ¿cómo transfiere ese poder el pueblo a sus autoridades? A través de las elecciones. A ese proceso se le llama la legitimación del poder. La legitimación del poder, ¿correcto? ¿Qué más, profe, podemos encontrar dentro, alumnos, de la geografía política y el Estado? Bueno, lo siguiente es que el Estado peruano, aparte de ser republicano y democrático, el Estado peruano es social. ¿Por qué, profesor? Porque se prioriza el interés colectivo antes que el interés individual. El interés de todos está por encima del interés particular. ¿Qué más, profe? El Estado peruano también es totalmente independiente porque tiene autonomía de ejercicio y es soberano porque tiene la capacidad de toma de decisiones, de autogestión, de autoconducción. Entonces, bajo esa idea, el Estado peruano es republicano, democrático, social, independiente, soberano. Todo de acuerdo a lo que señala, lo que dicta la Constitución Política del Perú del año de 1993. Ese es el primer punto. El segundo punto, el gobierno. ¿Qué es el gobierno, profesor? El conjunto de personas que en un momento determinado del tiempo
se encargan de la conducción del Estado. Bajo esa premisa, en el caso, alumnos del Perú, la Constitución política señala que el gobierno peruano es unitario porque existe un gobierno central que es el que establece toda la directiva y la política nacional de conducción del Estado, la política nacional de gobierno, y ese gobierno central, alumnos, es el máximo ente en el Perú y está representado por el presidente de la República, ¿no? El presidente de la República, que conforma junto con sus ministros de Estado lo que se llama el poder ejecutivo del Perú, a lo que tú conoces en educación cívica. ¿Qué más, profesor, dice la Constitución política del Perú? Que debido al proceso de desconcentración del poder llamado la descentralización, el Estado peruano también va a presentar niveles de gobierno, o sea, es descentralizado. ¿Cuáles son los niveles de gobierno? Al gobierno central le sigue el gobierno regional, que está dirigido por el gobernador regional, y le sigue el gobierno local, que está conducido por el alcalde provincial para las provincias y el alcalde distrital para los distritos. Esos son los tres niveles de gobierno que hacen que el Perú sea un gobierno descentralizado. Y el tercer punto es que el gobierno peruano es representativo. ¿Cómo es eso, profesor, de que sea representativo? De que las autoridades que tenemos en el cargo, las autoridades que tenemos nosotros en los diferentes estamentos del Estado, autoridades como un presidente de la República, autoridades como un vicepresidente de la República, autoridades como, por ejemplo, un congresista de la República, están ahí, o autoridades como un gobernador regional, o un alcalde provincial, o un alcalde distrital, están ahí porque el pueblo los ha elegido, porque la población, la mayoría de personas, ha elegido a esa autoridad. Eso, alumnos, eso significa de que nosotros somos los que ponemos en el cargo de esas autoridades y por consiguiente esas autoridades, al haber sido elegidas por mayoría popular, conforman lo que se llama la representatividad del país. Si nosotros tenemos inestabilidad política, entre otras cosas que tú y todo el mundo conoce, es porque la mayoría de las personas han decidido de esa manera votar. Profe, entonces, ¿a eso cómo se le llama? La legitimación, reitero, del poder. La legitimación del poder. ¿Te gusta o no te gusta el gobierno? ¿Te gusta o no te gusta el poder ejecutivo? ¿Te gusta o no te gusta el poder legislativo? La mayoría de personas es la que ha generado este proceso. La mayoría de las personas es la que ha tenido la decisión de tomar y poner en el cargo al presidente de la República, al vicepresidente de la República, al Congreso de la República, entre otros. Entonces, alumnos, tiene que ver justamente con algo dentro de la Constitución política en la que se señala e indica de que el poder reside en el pueblo y el pueblo es el que transmite ese poder a las autoridades por un tiempo determinado. Eso, alumnos, es lo que viene a ser el gobierno y el Estado peruano de acuerdo a la Constitución política del Perú de 1993. Y bajo esa idea hay que recordar de que el Estado está conformado por un territorio. ¿Qué es lo que vamos a tratar ahora? El territorio del Perú, profesor, se ubica en un contexto mundial. Profe, hay dos grandes divisiones imaginarias. La primera es el paralelo base, el paralelo mayor, que es el ecuador terrestre que parte la Tierra en dos mitades llamadas norte y sur. Y tenemos, alumnos, el hemisferio superior norte, el hemisferio inferior el sur. El norte, alumnos, es también llamado boreal, septentrional, ártico, continental. Y al sur lo llamo austral, meridional, antártico, marítimo. Tú sabes muy bien, alumno, de que el Perú se encuentra con respecto al Ecuador en el hemisferio sur, llamado austral, meridional, también llamado continental y marítimo. Hago una pregunta para el salón de repaso, que ya usted lo tiene que tener claro. Tú sabes que hay tres coordenadas geográficas: la coordenada latitud, la coordenada longitud y la coordenada altitud, que permiten referenciar cualquier punto en la superficie de la Tierra. ¿Cuál es, alumnos, el departamento? ¿Cuál es la coordenada geográfica que mide distancias angulares de un punto en la Tierra hacia el ecuador terrestre? Escribe tu respuesta en el chat. Coordenada geográfica que mide distancias angulares de un punto en la Tierra hacia el ecuador terrestre y se cuenta desde los 0 grados mínima hasta los 90 grados máxima distancia al ecuador. Coordenada geográfica, alumnos, que mide distancias angulares de un punto en la superficie terrestre hacia el ecuador terrestre. Su respuesta, alumno de repaso San Marcos. Acá hay más de 30 y tantas personas que son de repaso, así que deben tener claro ese concepto, esa idea. Coordenada geográfica que mide separaciones angulares desde el ecuador terrestre
hasta los 90 grados, que sería la zona de los polos. La respuesta es la latitud, ¿correcto? La respuesta es latitud. Ahora, escribe tu respuesta nuevamente. Si la latitud es la distancia angular hacia el ecuador, entonces un lugar que esté cerca del ecuador tendrá menor latitud, mínima latitud, y un lugar que esté más lejos del ecuador tendrá mayor latitud, máxima latitud. ¿Cuál es el departamento, señores, que tiene la mínima latitud en el Perú? Profe, departamento con la mínima latitud en el Perú. La mínima latitud en el Perú. La menor distancia angular hacia el ecuador terrestre. No, está mal. ¿Cómo va a ser Piura? Piura es el departamento que tiene la menor latitud, la menor distancia al ecuador. Correcto, señor Nieto. La respuesta es Loreto. La respuesta es Loreto, porque Loreto es el departamento que tiene menor distancia hacia el ecuador terrestre. La menor separación es el ecuador terrestre. La respuesta es Loreto. Correcto, mínima latitud. ¿Cuál es el departamento, señores, que tiene la máxima latitud? La máxima latitud, sí, la mayor separación angular de un punto de la Tierra hacia el ecuador terrestre. Ahí la respuesta es Tacna. Ahí la respuesta es Tacna, ¿correcto? Tacna. Menos latitud Loreto, más latitud Tacna. Siguiente interrogante, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la coordenada geográfica? Mira, ahora mira. Tenemos al meridiano de Greenwich, el llamado meridiano base. Ese meridiano de Greenwich, meridiano base, parta la Tierra en dos mitades más. La derecha, que se llama este, la izquierda el oeste. Al este también la llamo oriente, levante, porque ahí se levanta el sol en la mañana, y al oeste lo llamo occidente, poniente, porque ahí se pone el sol en horas de la tarde. ¿Cómo se llama la coordenada geográfica que mide distancias angulares de un punto de la Tierra hacia el meridiano de Greenwich? Distancia angular de un punto de la Tierra hacia el meridiano de Greenwich, señores. Y se cuenta de 0 hasta 180 grados, alumnos. De 0 hasta 180 grados. 0 hasta 180 grados. La respuesta es la longitud. Correcto, la longitud. La respuesta es la longitud. ¿Está bien? La respuesta es la longitud. Ahora, la pregunta. ¿Cuál es el departamento peruano que tiene la menor longitud? O sea, la menor distancia angular de un punto de la Tierra hacia el meridiano de Greenwich. Departamento de menor longitud, de menor separación angular hacia el meridiano de Greenwich. Alumno de repaso. No es Puno. Eso no es Puno, señores. Menor distancia angular al meridiano de Greenwich. Repaso San Marcos. Menor distancia angular. Mal. No es Loreto. Menor distancia angular al meridiano de Greenwich. Menor longitud. Correcto, Palomino. La respuesta es Madre de Dios. Ah, cierto, profesor. El primer departamento que amanece es el que está más al este, pues. Cuando a ti te dicen la menor longitud, tiene que ver con la menor distancia al meridiano de Greenwich porque está más al este, y esa respuesta es de Madre de Dios. Ahora, la siguiente. ¿Cuál es el departamento peruano, alumnos, que tiene la mayor longitud? La mayor distancia angular al meridiano de Greenwich. Más longitud, profesor, ¿qué sería? Más al oeste, más al occidente, señores, señoritas. La respuesta es Piura. La mayor longitud es para el departamento de Piura. Menor latitud, Loreto. Mayor latitud, Tacna. Menor longitud, alumnos, es el departamento de Madre de Dios, y la mayor longitud es para Piura. Perú está en el cuadrante inferior derecho, parte sur-oeste del mundo, sur-occidental. En América, profesor, en América es el último en amanecer, correcto, el último en amanecer y el último en oscurecer, Madre de Dios. Y el primero en amanecer y el primero en oscurecer es para Madre de Dios. Primero todo, primero amanece, primero oscurece en Madre de Dios, y último amanece, último oscurece en Piura. Profesor, entonces, primer amanecer, primero oscurecer es para Madre de Dios, último amanecer, último oscurecer es para el departamento de Piura. Continentalmente, en América, nos situamos en Sudamérica. Ahora, en América del Sur, nos ubicamos en la parte central y occidental, con acceso directo, con presencia, alumnos, en el océano más extenso del mundo, que es el Pacífico. Bueno, en realidad Perú es uno de los 4 países extremos de América del Sur. ¿Cómo es eso, profesor? El país que está más al norte, punto extremo norteño, es Colombia.
El país que está más al sur, punto extremo sureño, es Chile. El país que está más al este, punto extremo oriental, es Brasil. Y el país que está más al oeste, punto extremo occidental, es para Perú. Exactamente. Ahora, en Piura. Climáticamente, ¿en dónde nos localizamos? Estamos ubicados, alumnos, recuerda tú de que hay paralelos, ¿no? Entre el Ecuador y los trópicos de Cáncer y Capricornio, la energía solar cae perpendicularmente y el clima es tropical, tórrido, cálido. Entre los trópicos y los círculos polares, la energía solar cae de manera oblicua y el clima es templado. Y entre los círculos polares y los polos, la energía solar cae de manera tangencial y el clima es polar, nival, glaciar. Perú está justo entre los 0 grados al norte en Loreto y los 18 grados al sur en Tacna. Por eso que estamos entre el Ecuador y el trópico de Capricornio hacia el sur. Ello indica de que la energía solar llega de manera perpendicular, generando un clima tórrido, caluroso, ardiente, tropical, de altas temperaturas en el hemisferio sur. Ahí se localiza el Perú, en la zona tropical, tórrida, calurosa del hemisferio sur. Profe, ¿y solamente tenemos clima tropical? No, y ese es otro cantar. El Perú tiene climas tropicales, climas templados, climas fríos, climas polares, por diversos factores que modifican su naturaleza elemental, básica e inicial de tropicalidad, como la cordillera de los Andes, los vientos alisios, entre otros. Ahora, debido a la posición geográfica del Perú, nuestro país es un estado marítimo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos acceso, salida al océano más grande del mundo, que es el Océano Pacífico. Somos un país marítimo oceánico. Profe, ¿todos los países son marítimos? No necesariamente. Por ejemplo, Bolivia es un país mediterráneo. ¿Por qué razón mediterráneo? Porque no tiene salida al océano. Hay otro país mediterráneo que en América del Sur, aunque es menos conocido, sudamericano también, pero tú lo tienes que recordar porque este país, alumno, a diferencia de Bolivia, nunca tuvo acceso a un océano. Profe, ¿cuál es el otro país mediterráneo en América del Sur? La respuesta es Paraguay. Paraguay, alumnos, es el otro país sin acceso al océano. Ahora, somos un país bioceánico. Profe, disculpe, Perú es un país marítimo, pero ¿por qué bioceánico? ¿Por dónde? Al Atlántico. Tenemos acceso directo al Océano Pacífico y navegando el río Amazonas, que es el punto de nacimiento en el Perú del río Amazonas, el Perú tiene libre navegación para llegar al Océano Atlántico navegando el río Amazonas. Somos un país bioceánico. Somos un país andino encabalgado debido a la presencia del sistema montañoso más largo del mundo, que es la cordillera de los Andes, país montañoso, país cordillerano. Amazónico, porque no hay duda de que el Perú es un país que tiene más selvas. El 56% del territorio peruano es Amazonía, es selva. Por esa causa, profesor, el Perú es un país eminentemente forestal. Somos un país antártico. ¿Por qué, profesor? Porque la declaratoria final de la Constitución Política del Perú del año de 1993 consagra al Perú como un país con presencia en el continente blanco, en el continente de la paz, en la Antártida. Ya que en el año de 1981, como señalamos hace algunas semanas atrás, hace me parece un par de semanas, el Perú firmó el Tratado Antártico. En el año 88, el Perú colocó una base científica en la Antártida llamada Machu Picchu, en la isla Rey Jorge. En el año 89, el Perú adquirió la categoría de país miembro adherente consultivo con voz y voto en el Tratado Antártico. Y por esa causa, en la declaratoria de final de la Constitución Política del 93, se señala que el Perú es un país con presencia en la Antártida. Todos los años enviamos una emisión a la Antártida a cargo, desde el 2017, del buque antártico peruano Carrasco. Somos un país antártico y país continental porque la mayor cantidad de su superficie, su territorio que tiene nuestra patria es el continente sudamericano. Profesor, disculpe, ¿eso significa que no hay islas? Sí hay islas, pero el Perú tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, 1.200.000 kilómetros cuadrados de territorio y solamente 139 kilómetros cuadrados son islas. O sea, la mayor superficie del Perú se localiza en la masa continental sudamericana. Profesor, pero todos los países son continentales. Eso es falso. Hay países que son insulares porque son islas. Por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Jamaica en América, por ejemplo, Reino Unido, Irlanda en Europa, por ejemplo, Japón, por ejemplo, Indonesia en el continente asiático, por ejemplo, Nueva Zelanda, Tonga en el territorio de Oceanía. Profesor, ¿y cuál es el país insular más grande del mundo? La respuesta es Indonesia, el país isla de mayor extensión mundial. Profe, ¿y Rusia? Rusia es un país que tiene islas, pero la mayor superficialidad o el mayor territorio que tiene Rusia se ubica en zonas continentales. Eso hay que tenerlo en cuenta.
La Constitución Política del Perú, en el artículo número 54, habla que el Estado peruano es soberano de su territorio en el espacio continental que comprende el suelo y el subsuelo, el espacio continental del Perú, y en la cual se incluyen las islas del mar peruano y el lago Titicaca. También es soberano, profesor, el Perú en el espacio marítimo, y ese espacio marítimo, profesor, que viene a conformar desde la línea de costas, desde la línea de bases, que es las orillas de nuestro mar, hasta 200 millas océano adentro. 200 millas océano adentro, o lo que es equivalente a decir 370,6 kilómetros, 370,6 kilómetros de amplitud, ¿correcto? Eso es, alumnos, lo que viene a ser llamado las 200 millas náuticas de nuestro Perú. 200 millas náuticas de nuestro Perú. Ahora, profe, y en el espacio aéreo, profesor, comprende todo el territorio que está sobre alumnos, la denominada 200 millas de nuestro mar, y sobre alumnos el espacio continental del Perú. ¿Hasta cuánto, profesor? Hasta los 60.000 pies. Hasta los 60.000 pies. 60.000, profesor, pies, sí, 60.000 pies. Que es equivalente a decir, jóvenes, 60.000 pies o 18.000 metros. 18.000 metros, profesor. Los 18.000 metros de altura. O lo que es lo mismo que decir, profe, los 18 kilómetros de elevación. Hasta ahí, alumnos, comprende la soberanía aérea de nuestra patria. Hasta los 60.000 pies o simplemente los 18.000 metros o 18 kilómetros de elevación. Eso, alumnos, es nuestra soberanía, alumnos, marítima, nuestra soberanía aérea. Profe, ¿y hay algunos nombres que se puedan dar a estos espacios? Claro. El espacio aéreo, alumnos, se le coloca el nombre de el héroe de la guerra de 1942 con el Ecuador. Profesor, el héroe de la guerra con el Ecuador, sí, el héroe, alumnos, de la guerra con el Ecuador. Profe, ¿de quién está usted haciendo referencia? Del máximo representante de la aviación de la Fuerza Aérea del Perú. El máximo representante de la Fuerza Aérea del Perú, sí, jóvenes. ¿Quién es, alumnos, el máximo héroe de la guerra del 42 con los ecuatorianos? Jóvenes. José Abelardo Quiñones González. O sea, profe, hablamos, jóvenes, del cielo de Quiñones, el cielo, alumnos, de Quiñones, ¿correcto? El cielo de Quiñones. José Abelardo Quiñones González, ¿correcto? El cielo de Quiñones. Profe, ¿qué más podemos destacar dentro de las divisiones, en este caso las áreas de nuestro país? El cielo de Quiñones, ¿correcto? El cielo de Quiñones. Ahora, cuando nos referimos, alumnos, al espacio marítimo, en el espacio marítimo, profesor, vamos a recordar al máximo representante, alumnos, de la Guerra del Pacífico de 1879, de un 8 de octubre, en el que se da el famoso combate de Angamos. Hablamos de el más popular personaje en la memoria colectiva de los peruanos, según una encuesta de opinión del gobierno peruano el año anterior, acerca de cuál era el peruano más representativo o que más recordaban los compatriotas en los 200 años de historia republicana en el Perú. Hablamos a todo nivel, cualquier peruano representativo, más de la tercera parte respondió la figura de don Miguel Grau Seminario, el famoso Mar de Grau. Eso está declarado en la Constitución Política del Perú del año de 1993. ¿no? Esa Constitución Política dice, damas y caballeros, que el Estado peruano es soberano de su territorio, el cual es inalienable, nadie te puede quitar ese territorio, inviolable, nadie puede violentar ese territorio, de acuerdo a la Constitución Política del 93, en el que el Perú es, reitero, damas y caballeros, soberano en su suelo y en su suelo, en el espacio continental,
en el denominado mar peruano, mar de Grao, en el dominio marítimo, y en el espacio aéreo, encima del mar peruano y la masa continental, hasta 60.000 pies, 18.000 metros o 18 kilómetros de elevación. Exactamente en qué punto, señor Rodrigo Nieto, se refiere a que el Estado peruano, permita que no el Estado peruano, sino el gobierno haya dicho de que hay que preguntar a la gente sobre si se debe o no se debe hacer el mar. Empezando, muchachos, con lo siguiente. Ya están los tratados firmados. Y los tratados firmados establecen de que Bolivia lamentablemente no tiene mar. Y si Bolivia quiere acceder al mar, tendría que hacerlo pidiéndoselo a quien le quitó el mar, que no fue Perú, sino fue Chile. Y para mala suerte de Bolivia, pues ya Bolivia le hizo un juicio a Chile en el 2014 y en el 2018 salió la sentencia y perdió. ¿Correcto? Punto número 1. Punto número 2. Una de las funciones jóvenes que tienen nuestras autoridades, y principalmente, tú lo sabes, en educación cívica, el presidente de la República, es alumnos lo concerniente, lo referido a salvaguardar la integridad y los intereses de la nación, del Estado peruano. Por consiguiente, el hecho de plantear una idea en la que podría nosotros, los mismos peruanos, decidir disminuir nuestro territorio, que ya ha sido bastante cercenado en nuestra historia, disminuir nuestro territorio y someterlo a consulta popular, o sea, que la gente decida, que la gente diga, sí, Salón, vamos a bajarle, vamos a proponer darle territorios a otro país, acá a costa de reducir nuestra soberanía, es inviable. Técnicamente, políticamente, también alumnos de forma objetiva, en la llamada aprobación popular es imposible hacerlo. No es viable. No es viable. ¿Por qué razón? Porque si el gobierno, si el presidente o cualquier autoridad insistiera en decir de que podemos someter a consulta popular y preguntar a la gente si le quiere dar territorio y salida al mar a Bolivia, significaría, dentro de los muchos aspectos de la interpretación de las leyes, que el presidente de la República no está cumpliendo una de sus funciones, que es, ¿cuál, profesor? Proteger los intereses del país, los intereses de la nación y salvaguardar la soberanía nacional. O sea, por ese lado podrían acusarlo de no cumplir sus funciones. Punto inicial, punto fundamental. O sea, es inviable. Por eso que usted recordará que días después de este comentario que hizo el presidente de la República sobre preguntarle a la gente si es que que el pueblo decida si es que le va a dar salida a Bolivia o no al mar, se desdijo y tuvieron que salir personas de su entorno a interpretar y a traducir lo que él había dicho, de que en realidad no era lo que él quería decir, ¿no? No era lo que él quería decir, sino que era otra cosa. Y al final también han salido a hablar otras personalidades, como el actual, por ejemplo, primer ministro, que hablan de que ya otros gobiernos le han dado salida al mar a Bolivia. Hay un espacio en hilo de 5 kilómetros de largo de playa que se llama Bolivia Mar. Bolivia Mar. Profesor, ¿existe eso? Sí, Bolivia Mar existe desde el año de 1992. Por 99 años, el gobierno peruano, tú ya sabes quién era presidente del Perú en el año 92, por 99 años, el gobierno peruano le ha dado una cesión territorial, perdón, no es una cesión territorial, me expreso mejor, le ha dado 5 kilómetros de largo de costas de playas a manera de alquiler al gobierno boliviano para que ahí hagan una zona turística llamada Bolivia Mar y los bolivianos lleguen al Océano Pacífico y vean las aguas del mar, etcétera, etcétera. Por eso se construyó una carretera llamada Hilo Desaguadero para promover el turismo
y las actividades comerciales entre Perú y Bolivia. Pero es un alquiler, jóvenes. Es un alquiler, no es una cesión territorial. No es que el Perú ahora le haya cedido ese espacio y ahora Bolivia diga, la constitución política me declara como un país marítimo. No, pero los peruanos me han dado una salida, te han dado un acceso como un alquiler por 99 años que se llama Bolivia Mar, para que tú hagas unas instalaciones y para que desarrolles el turismo y tu gente pueda llegar al océano. ¿Pero eso significa que el Perú está reduciendo su soberanía territorial? No. ¿Eso significa que el Perú le está reconociendo un acceso soberano a los bolivianos al océano? No, porque es solamente un alquiler por un periodo determinado, que son 99 años. Eso es lo que ha hecho Perú en el año de 1990 y 92. Muy distinto a lo que se interpretó de lo que dijo el actual gobierno, en el que señaló de que si Bolivia quería, por ejemplo, había que consultarle a la gente a ver si el pueblo le daba salida al mar a Bolivia. Si tú vas a consultar a la gente, a la población, mediante un referéndum, si quieres darle salida al mar a Bolivia, eso ya no es para un alquiler, pues, jóvenes. Eso es para darle una soberanía y un acceso territorial a perpetuidad, sin ningún condicionamiento de alquiler ni de tiempo, a los bolivianos. Porque para eso sería una consulta popular, no para un alquiler, sino sería para reivindicar una soberanía territorial. Ese es otro cantar, ese es otro punto. Por eso que cuando yo, por ejemplo, y hay que tener bastante cuidado, jóvenes, con las expresiones que uno dice, que uno habla, veo que anteayer, el premier dice, no sé qué tanto problema por esto de lo que dijo el presidente, que lo quieren acusar de traición a la patria, porque habló de que había que darle una soberanía y un acceso y una consulta popular, un referéndum para ver si el pueblo decidía darle salida al mar a Bolivia. Ya. Pero si en el gobierno de Fujimori le han dado salida a los bolivianos al mar y con Alan García también se ratificó eso. Pero es que eso, alumnos, no es un acceso soberano, eso es solamente un alquiler para que los bolivianos hagan turismo y nada más que eso. No con eso el Perú no está señalando de que vamos a cortar una parte de Puno, Moquegua para que Bolivia tenga un acceso al mar. No es así. Es un alquiler nada más. Es algo totalmente diferente. Y empezando, muchachos, con el aspecto de que los bolivianos ni siquiera le hacen caso a Bolivia Mar. Porque Bolivia Mar prácticamente está olvidado. Prácticamente está olvidado. Ese es el detalle. Entonces, una cosa es el alquiler que le ha hecho el Perú a Bolivia Mar, le ha dado a los bolivianos por 99 años. Y otra cosa es que el Perú diga, ¿sabe qué, Bolivia? Somos buena gente y nos vamos a vestir nuevamente de un leguía, de sonceño, y le vamos a dar salida soberana. Y sí, pues te lo quitó Chile, pero yo te voy a dar un corredor para que tengas ahí tu acceso soberano al mar, a perpetuidad. Eso no es lo que ha ocurrido con lo acontecido en el año de 1992 con Bolivia Mar. Es verdad que los bolivianos tienen 5 kilómetros de costa de playas en hilo, sí, pero como alquiler privado, como alquiler, unos alquiler nada más. No es reivindicaciones, no es de que ahora Bolivia vaya a tener un enclave dentro del Perú, en absoluto. Eso es totalmente equivocado. Entonces, eso es lo que tenemos que tenerlo bastante presentes. Una cosa es que yo le alquile un espacio para que se haga turismo y otra cosa es que yo le dé parte de mi territorio a perpetuidad y le reivindique una soberanía que no le corresponde, en este caso, a los bolivianos. Porque tú ya sabes muy bien que a quién le debería pedir ese acceso soberano al océano. Profe, ¿qué más podemos destacar sobre el territorio peruano? Un territorio, alumnos, muy extenso, de grandes dimensiones. No te olvides, Salón, de que el territorio peruano es uno de los más grandes del mundo. Una superficie continental de 1.285.215,6 kilómetros cuadrados, contando las islas del mar peruano y el lago Titicaca, que suman 139 kilómetros cuadrados, una superficie marítima de 626.240 kilómetros cuadrados, para un total de 1.911.455,6 kilómetros cuadrados, a los cuales se le debe agregar 50.246 kilómetros cuadrados, que fue lo que obtuvo Perú como resultado de la sentencia que tuvo nuestro país, el veredicto
dado el 27 de enero del año 2014 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en los Países Bajos, luego del juicio que tuvimos con el vecino del sur por los triángulos marítimos, el interno y el externo. Otro importante detalle, alumnos, es sobre la extensión territorial. Profe, Perú es uno de los países más grandes del mundo, claro. De 195 países del mundo, alumnos, el Perú ocupa el 19º lugar. El 19º lugar. 19º lugar. Profesor, ¿cuál es el número 1? Rusia. ¿Y el número 195? Es la Santa Sede del Vaticano. Profesor, la Santa Sede del Vaticano, sí. ¿Qué más, profesor, tenemos? En América hay 35 países. Ya. Profe, y de 35 países que tiene el continente americano, ¿qué puesto ocupa el Perú? Sexto. Sexto. ¿Cuál es el número 1? Canadá. Y el número 35 es San Cristóbal y Nieves. San Cristóbal y Nieves. En América Latina, que son los países subdesarrollados de América, hay 33 países. Sacamos a Canadá y Estados Unidos. Perú ocupa el 4º lugar. Profe, ¿cuál es el más grande? Brasil. Y el más pequeño es San Cristóbal y Nieves. Y en América del Sur, alumnos, hay 12 países. El Perú ocupa el 3er lugar. El más grande, Brasil, y el más pequeño, el número 12, es Surinam. Listo. Terceros, alumnos, de 12 países sudamericanos. Cuartos, en tamaño, de 33 países latinoamericanos. Sextos, en tamaño, de 35 americanos. Y 19º, de 195 en el mundo. Esa es la posición del Perú, en tamaño. Solamente hablando del área continental. Puntos extremos, los lugares más alejados del territorio peruano. ¿Te acuerdas el lugar de menor latitud? El de menor distancia al Ecuador, más al norte. El Talhue del río Putumayo, a 0 grados 1 minuto 48 segundos de latitud sur. Está a menos de 3 kilómetros de la línea ecuatorial. En el departamento más grande del Perú, que es Loreto. En la última provincia creada en el 2014 en el país, que es Putumayo. En el distrito del Teniente Manuel Clavero, frontera con Colombia. El lugar de mayor latitud, el más lejano al Ecuador. El punto de la Concordia de la Pascana del Hueso, a 18 grados 21 minutos 8 segundos de latitud sur, más de 3.000 kilómetros del Ecuador. El departamento es el heroico Tacna, en la provincia de Tacna, en el distrito La Yará Los Palos, en la frontera con Chile. El lugar de mayor latitud es Tacna, punto de la Concordia. El de menor latitud es Loreto, el Talhue del río Putumayo. El lugar de menor longitud, de menor distancia, Greenwich. Se llama la confluencia, la unión de los ríos Gil y Madre de Dios a 68 grados, 39 minutos, 27 segundos de longitud oeste. Profe, ¿y eso dónde está exactamente? En el primer departamento en Amanecer, menos longitud Madre de Dios, en la provincia de Tambopata, distrito de Tambopata, en la frontera con Bolivia. Mientras el lugar de mayor longitud, de mayor distancia, Greenwich, está alumnos a orillas del mar peruano, la Punta Balcones, el lugar más occidental de todo Sudamérica, a 81 grados 19 minutos 34,5 segundos de longitud occidental. Profe, exactamente el departamento es Piura, en la provincia petrolera de Talara, en el distrito de La Brea, exactamente a orillas del mar peruano. Mayor longitud en el Perú, Piura, menor longitud Madre de Dios, mayor latitud Tacna y menor latitud, alumnos, que es Loreto. Los 4 departamentos extremos. Hablamos de la altitud, la distancia angular de un punto de la Tierra sea el nivel del mar. ¿Te acuerdas que el punto más bajo, el lugar más profundo, se llama la depresión de Bayóvar? 37 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo del Perú. Depresión de Bayóvar en Piura. El lugar más caluroso, Neyuya Sacramento, en la región Omagua, casi 43 grados Celsius en Ucayali. Ucayali, el lugar más caluroso. El lugar más alto, el Huascarán, Nevado Huascarán, 6.768 metros. 6.768 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Ancash, en la Cordillera Blanca, el punto más alto. El lugar más lluvioso, el Valle de 15.000, profesor. Valle de 15.000, profe, sí, el Valle de 15.000. Profe, ¿dónde localizo, por favor, el Valle de 15.000? Es fácil, alumnos. El Valle de 15.000 está en la selva alta del Cusco. Selva alta cusqueña, jóvenes. En la selva alta del Cusco. Ahí está el Valle de 15.000, en la selva alta del Cusco, la zona más lluviosa del Perú. 360 días al año de lluvias, de 365 que tiene el año. El lugar más frío, alumnos, se llama Chuapalca, en Tacna. Chuapalca, profesor, en Tacna, sí, alumnos, la localidad de Chuapalca, en Tacna. Ahí se está alcanzando, se está registrando, alumnos, temperaturas de 28 grados bajo cero. Serranía tacneña, el lugar más frío de todo el Perú, el lugar más frío de todo nuestro país. Correcto, profe. El lugar más caliente, más seco, es el desierto de Ica, cerca de la laguna de la Huacachina, el lugar más seco, el más árido del Perú.
Las fronteras. Las fronteras, alumno, es un tipo de límite particular. El límite es la separación que existe entre dos territorios. Y si es un límite especial en el que solamente se habla de la separación de territorios de dos países, solamente alumnos de dos países, solamente alumnos de dos países, ¿qué va a pasar, profe? Sencillo. Ese tipo particular de separación de territorios entre dos países es un límite especial llamado frontera. Profe, entonces el Perú tiene ¿cuántos límites? 6 límites, pero de esos 6 límites, 5 son frontera. ¿Por qué, profe? Porque hay separaciones con 5 países y hay un límite que es separación no con un país, sino con el Océano Pacífico, con el mar peruano. ¿Cuáles son los tipos de frontera? 2. Las fronteras naturales, en las que se obtienen accidentes geográficos como una cordillera, un río, un lago, y las fronteras artificiales, en las que se construyen, por ejemplo, hitos, separaciones tipo muros, fronteras artificiales. Las naturales son las mejores, las fronteras estratégicas. Ahora, ¿cómo se establece una frontera? Mediante la delimitación, que es una acción política, en la que las autoridades, los presidentes de las repúblicas y los cancilleres, los ministros de Relaciones Exteriores, se sientan a conversar y hacen un acuerdo, un tratado político de separación a algunos de los territorios y crean la frontera. Esa es la delimitación. Y después de la acción política, que es la delimitación, viene la acción técnica. ¿Cómo se llama, profesor, la acción técnica? Fácil. La acción técnica, alumnos, es la demarcación. La acción técnica, alumnos, es la demarcación. La demarcación, profesor, sí, es la acción in situ en el terreno en el que los especialistas, los ingenieros van al lugar, van al espacio y lo que van a hacer simplemente, alumnos, es separar los territorios a través de la colocación de piedras, de hitos, de separaciones. O sea, la demarcación es la acción final del establecimiento de una frontera. Primero se delimita, primero se hace la acción política y después se hace la demarcación. Nunca al revés, porque tú no puedes demarcar como técnico si es que no has recibido la autorización de las autoridades correspondientes. Las pérdidas territoriales del Perú: Brasil nos ha quitado más territorio, casi 450.000 kilómetros cuadrados de área, Loreto más Ucayali juntos, y nunca tuvimos guerra con los brasileños. Ecuador es el segundo con más de 160.000 kilómetros cuadrados, Colombia el tercero con 127.000, Bolivia más de 90.000 y Chile con menos de 70.000 kilómetros cuadrados. Más o menos un Arequipa en territorio que hemos perdido con los chilenos. Ahora, si tú te refieres, alumno, a todas las pérdidas territoriales del Perú, son casi 900.000 kilómetros cuadrados de pérdidas territoriales de nuestro país. Si no, tendríamos más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Estaríamos, alumnos, entre el número 12, número 11 en superficie, en extensión territorial. O sea, seríamos un país mucho más extenso. El perímetro, profesor, tenemos 5 límites, fronteras con 5 países, 5 límites. 5 límites tipo frontera, con cinco estados. ¿Cuáles son, profesor? Con el Brasil, 2.822 kilómetros de frontera común, gracias a 3 departamentos: Loreto, Ucayali y Madre de Dios, frontera Perú-Brasil. Profe, ¿qué tratados se firmaron con los brasileños? Son 2. Velar de Río Branco de 1909 con Leguía y la Convención Fluvial de 1851 con el señor Rufino Echenique, 1851. La frontera con Ecuador, delimitada con Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, 5 departamentos frontera, 1.529 kilómetros mide. Se determinó con el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro del año 42 con Prado Ugarte Manuel y el acta de Brasilia del año 98 con el señor Fujimori. Luego tenemos con Colombia solamente un departamento, el Gran Loreto, 1.506 kilómetros de separación fronteriza con Colombia, con el Tratado Salomón Lozano del 22 con el señor Leguía. Luego sigue, alumnos, con Bolivia, la 4ª frontera en longitud, Madre de Dios, Puno, Tacna, 3 departamentos para 1.047 kilómetros de longitud fronteriza con 2 tratados. Osma Villazón de 1902 con el señor Eduardo López de Romaña y Polo Bustamante de 1909 con Leguía. Hacia el sur, la frontera con Chile, solamente está Tacna, 169 kilómetros de longitud fronteriza con los chilenos, y ahí se firmaron el Tratado de Ancón de 1883 con Miguel Iglesias y el Tratado Complementario de Lima del 29 con el señor Augusto B. Leguía.
Profesor, o sea que 7.073 kilómetros de límite internacional o de perímetro continental del Perú, sí, límite internacional o fronteras con otros países. ¿Correcto? Ahí está. 7.073 kilómetros de límite internacional. Profe, ¿cuántos departamentos son frontera del Perú? 9 de los 24. Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto con Ecuador, Loreto con Colombia, Loreto, Ucayali, Madre de Dios con Brasil, Madre de Dios, Puno y Tacna con Bolivia y Tacna con Chile. 6 departamentos son frontera con un país: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas con Ecuador, Ucayali con Brasil y Puno con Bolivia. 2 son frontera con 2 países: Tacna con Chile y Bolivia, Madre de Dios con Bolivia y Brasil, y 1 con 3 países: Loreto, que es a Brasil, a Colombia y a el Ecuador. Profesor, ¿y cuáles son los departamentos que completan el perímetro? Los departamentos litorales o costeños. Norte a sur: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. 3.080 kilómetros de litoral, de costas, lo cual nos da a los 7.073 kilómetros más 3.080 kilómetros de litoral, 10.153 kilómetros de perímetro total de nuestro Perú. No solamente el límite internacional, sino los 10 departamentos que tienen acceso al mar. Son en total 16 departamentos los que forman el perímetro. O sea, hay 16 departamentos perimetrales y 8 departamentos interiores. La frontera, profesor, más larga con Brasil se firma en el año de 1851 con la Convención Fluvial de Rufino Echenique, y en el año de 1909 el velar del Río Branco con Leguía. ¿Qué accidentes geográficos naturales tenemos en la frontera con los brasileños? El río Yabarí, el río Acre, el río Breu, el río Santa Rosa, el río Chamboyacu, el río Yaverica, fronteras Perú-Brasil. Ahora, tenemos también, alumnos, la frontera con Bolivia, 1.047 kilómetros, una frontera determinada con los tratados Osma y Yazón del 1902 con Eduardo López Romaña y Polo Bustamante de 1909 con el señor Leguía. ¿Qué accidentes geográficos tenemos en la frontera con Bolivia? Los 1.047 kilómetros, Madre de Dios, Puno y Tacna. ¿Cuáles son los accidentes geográficos? Las cordilleras Palomani, los lagos Suches, Titicaca, los ríos Hit, Lanza, Colorado, Desaguadero. Luego tenemos la frontera, alumnos, con Colombia, 1.506 kilómetros de frontera con los colombianos. Se firma con Leguía en 1922 el Tratado Salomón-Lozano, en el que le dimos toda la zona de color rojo, mira, esa parte superior, el llamado departamento de Putumayo y Caquetá a los colombianos, y encima el trapecio amazónico. Un escándalo lo que hizo Leguía, regalando el territorio nacional. Y tenemos accidentes geográficos como el río Putumayo, el río Huepi y el río Amazonas. Frontera, alumnos, casi exclusivamente natural con los colombianos. No te olvides que la frontera, alumnos, con los colombianos solamente tiene un departamento, que es Loreto, en la separación. Luego, profesor, con Ecuador, 5 departamentos: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, 1.529 kilómetros de longitud fronteriza, con los tratados, el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, el 42 con Manuel Prado, y el acta de Brasilia del año 98 con Fujimori. Los ecuatorianos y los peruanos tienen a la cordillera El Cóndor, a la cordillera Campanquis, a la cordillera de Huancabamba, a los ríos Zarumilla, Chira, Tumbes, el río Santiago, el río Zamora, el río alumnos Napo, Pastaza, Cenepa, de separaciones fronterizas entre ambos territorios. Es el país con el que más conflictos armados hemos tenido y la segunda frontera más extensa. Aunque la frontera más corta, profesor, es con Chile, solamente 169 kilómetros de longitud fronteriza internacional, con Tacna, el heroico, como separación con este país. Profe, ¿qué tratados se han firmado con Chile? El Tratado de Ancón de 1883, en el que abusivamente Chile nos hizo pagarle la guerra al Pacífico, cediéndole Tarapacá para siempre, y por 10 años Tacna y Arica, abrió un plebiscito que nunca se hizo, y por eso que en 1929 se firme el tratado, alumnos, el tratado complementario de Lima, el Tratado de Ancón. Con ese tratado, alumnos, se prescinde el plebiscito, Tacna regresa al Perú, pero Arica se queda con los chilenos. El tratado del año 83 fue con Miguel Iglesias, y el del año 29 con el señor Augusto de Leguía. No te olvides, alumno, que los peruanos y los chilenos tienen como separaciones fronterizas a las cordilleras de el Barroso, la cordillera del Cierre Guaylillas, correcto, la cordillera del Fraile, a la Laguna Blanca y a la meseta de Ancomarca. Pero es un país extenso y por esa razón se necesita hacer una división territorial. Profe, ¿qué es la descentralización? La descentralización, alumnos, es un proceso gradual
democrático, permanente, irreversible, de transferencia de competencias y de funciones desde el gobierno central a los diferentes niveles de gobierno, como los regionales y los locales, para darles autonomía económica y autonomía de ejercicio. En el caso, profesor, peruano, la manera de poder lograr esa descentralización o esa desconcentración del poder que siempre ha tenido Lima, la capital, es a través de la creación de unidades territoriales geoeconómicas sostenibles con características sociales, económicas, demográficas, culturales en común, llamadas las regiones políticas. Como la forma de tratar de lograr la descentralización en el Perú ha sido la creación de regiones políticas, es por eso que al modelo de búsqueda de la descentralización en el Perú se le llama la regionalización. La descentralización es el proceso de transferencia de competencias y el modelo político para lograr esa descentralización ha sido las regiones, la llamada regionalización, que ha habido desde épocas de los años 20 en el siglo anterior, con José Carlos Mariátegui, con Víctor Andrés Belaúnde, con Emilio Romero, incluso alumnos con Javier Pulgar Vidal en los años 80, pero el primer intento de regionalización oficial del Perú fue durante el gobierno del señor que tienes en pantalla. ¿Cuál es, profesor? El señor Alan García, 1988. Alan, como casi todas las acciones que hizo en su primer gobierno, las hizo de manera pues apresurada y se le ocurrió juntar alumnos de departamentos y junta departamentos para crear 12 regiones territoriales. Juntó un departamento pobre Puno con dos más desarrollados, Moquegua, Tacna, le puso José Carlos Mariátegui. Juntó alumnos un departamento de la costa, Lambayeque, con uno de la Sierra Cajamarca y uno de la selva Amazonas y le puso nororiental del Marañón. Una regionalización mal hecha porque los departamentos no estaban preparados alumnos para trabajar conjuntamente y ya los estaban uniendo para hacer una macroregión. O sea, ni siquiera habían empezado alumnos a gatear y ya querías hacerlos correr a los departamentos. Lastimosamente eso nació condenado al fracaso y de eso se aprovecha un tal Alberto Fujimori y en los años 90 suspende alumnos las elecciones porque la regionalización de Alan García estaba mal elaborada. Bajo ese pretexto, ya dos departamentos que se habían unido con García, que eran San Martín y La Libertad, se habían separado, no podían ni verse ni trabajar juntos, y por eso Fujimori toma de pretexto ello para decir de que la intención de descentralizar el Perú es buena, pero la manera como se había hecho en el gobierno de García no era la correcta, y por eso que él planteaba preparar a los departamentos para que se conviertan a futuras regiones políticas, y por ello decide crear los CETARES, Consejos Transitorios de Administración Regional. Esos CETARES, que serían dirigidos por alguien designado por el presidente de la República, prepararían a los departamentos para que se conviertan en 2 a 3 años en regiones políticas. Pero no habrían elecciones y los jefes de los CETARES serían nombrados por el Poder Ejecutivo. Supuestamente para no hacer elecciones y no gastar plata en vano, ¿no? Profe, pasaron todos sus años de gobierno Fujimori y nunca alumnos hizo una elección para la descentralización. Nunca fue su intención. Así que cuando llega alumnos, el señor que tienes en pantalla, el hombre de Cabana, allá de Ancash, Alejandro Toledo Manrique, pues le dicen que él, como defensor de la democracia, tiene que reivindicar la descentralización y desconcentrar el poder. Y Toledo, para salir del paso, establece, ¿no?, la ley 27.783 del año 2002, en la que se da la ley de base de la descentralización. Luego hace una ley de modificatoria en los gobiernos regionales, llamada la ley 27.867 del año 2002, también noviembre, en la que se decide dar las competencias o las funciones de los entonces presidentes regionales, así se le llamaba antes. Y en el año 2002, casi el último día del año 2002, saca la ley 27.902, en la que se decide declarar a Lima Metropolitana una ciudad autónoma de régimen especial, la única provincia del Perú que no le pertenece a ninguna región política. Y ahí, alumnos, se establece el inicio de la regionalización moderna del Perú, de 25 regiones políticas. Cada departamento se convierte en una región política y la capital del departamento la capital de la región política.
24 departamentos, 24 regiones políticas, más el Callao, provincia constitucional. 25 regiones políticas. Profesor, o sea que hay 3 niveles de gobierno. Sí, gobierno central, presidente de la República, 5 años en el cargo, gobierno regional, el gobernador regional, que ahora se le llama así, desde la ley 3035 de marzo del 2015. En esa ley 3035 se le cambia el nombre a las autoridades regionales, ya no se llama presidente, sino gobernador regional. Y gracias a la ley 3035 del 2015, con el gobierno del señor Humala, se prohíbe la reelección inmediata de los gobernadores regionales que ahora están 4 años en el cargo y de ahí para su casa, y de los alcaldes provinciales y los alcaldes digitales que están 4 años en el cargo y de ahí para su casa. Ya no hay reelección, ya no hay reelección. Profe, ¿cuáles son los requisitos para la descentralización? Tener gobiernos territoriales intermedios, como los distritos, las provincias, las regiones, autoridades descentralizadas elegidas por la misma población, o sea, la misma gente que vote. Para bien o para mal, la gente decide. Posee atribuciones transferidas desde el gobierno central. Para eso, por ejemplo, hay impuestos llamados los canons, y las regiones y las provincias y los distritos tienen dinero y contar con rentas propias. Es ahí, muchachos, donde hay algo que siempre alumnos se viene mencionando. ¿Las regiones tienen plata? Sí. ¿Las provincias tienen plata? Sí. ¿Los distritos tienen plata? Sí. Solamente te voy a dar un caso. Tú has escuchado, alumnos, un término llamado canon minero, que es el impuesto que pagan las empresas por el derecho de usar los recursos naturales. Los departamentos reciben un montón de canon minero, varios departamentos. El año pasado, alumnos, tú sabes que en la ley del canon minero, si un departamento no utiliza, alumnos, el dinero, si la región, el distrito, la provincia no utiliza el dinero del canon en un año, lo tiene que devolver a la SUNAT, lo tiene que devolver al Estado peruano. Habiendo tantas cosas en el Perú por hacer, tantas cosas por mejorar, las autoridades tienen el dinero, tienen los recursos y devuelven la mitad o incluso a veces más de la mitad del dinero que reciben de recaudación del canon. La pregunta es, muchachos, ¿de quién es la culpa ahí? ¿La culpa es de la empresa minera? ¿La culpa es del Estado? ¿O la culpa, alumnos, es de las autoridades regionales y locales que tenemos en el país? Profe, ¿pero quién es el que finalmente utiliza el dinero? El gobernador, el alcalde. Ellos son los que tienen que utilizar el dinero, pero no saben en qué utilizarlo y devuelven la plata. Y tienen distritos que no tienen agua, desagüe, no tienen luz, no tienen pista, carreteras. O sea, es incompetencia de las autoridades. Incompetencia de las autoridades. Por eso, muchachos, que cuando tú escuchas al presidente de la República hablar de, sí, hay que darle más autonomía, dinero a las regiones políticas, pero si ya tienen plata, Salón. Y el problema es que son incompetentes de primera. Eso es uno, o dos, sacan dinero por otro lado para un cáncer que tiene el país y América Latina, que es la corrupción. Porque no se explica, alumnos, que departamentos donde hay tanta necesidad devuelvan la mitad de su presupuesto porque no supieron en qué más invertir o gastar. Ahí también, alumnos, parte de la culpa es de quienes pusieron en el cargo a esas autoridades, que es la población. Lastimosamente, no somos un buen pueblo como electores. Profe, tenemos entonces beneficio de la descentralización, mejor organización territorial, mejor distribución de la población, estabilidad económica, social, política, mejor distribución de la riqueza, adecuado manejo del ambiente. Te voy a dar 2 casos, Salón. Un caso en el que el hacer bien las cosas puede llevar a un desarrollo. ICA, antes de la pandemia, se constituyó en el departamento, en el 2018-19, en el departamento con menos pobreza del Perú. Sí. ICA, alumnos, gracias a la buena gestión de sus autoridades, llegó a bajar su extrema pobreza a menos del 2%. Lima estaba en 2% y ICA estaba en 1.6% de extrema pobreza. O sea, la regionalización ha hecho bien con una buena gestión en ciertas regiones políticas. Y en otros lados ha sido un desastre, ¿no? Cajamarca, durmiendo literalmente sobre bancos de oro, se ha convertido en el departamento de mayor pobreza en el Perú y extrema pobreza desde hace ya más de 7 años atrás, por la mala gestión de las autoridades. Como Colofón, ¿no? Uno de sus gobernadores regionales, ¿no? Que generó la campaña contra la conga, la mina de oro, y ocasionó también la reducción de la recaudación fiscal ahí en el departamento de Cajamarca, ha sido condenado pues nuevamente
a pena privativa de la libertad y que en algún momento quiso ser presidente del Perú, el señor Gregorio Santos. O sea, dos ejemplos, Ica y Cajamarca de los extremos. Bien hechas las cosas, podemos mejorar la calidad de vida. Mal hechas las cosas, lastimosamente, no vamos a ningún sitio, positivamente hablando. La descentralización tiene como principio el ser permanente, obligatorio, es dinámico, es un proceso constante, irreversible, siempre vamos avanzando. Democrático porque se prioriza la decisión de la población integral, porque abarca todo lo relacionado con el Estado subsidiario, porque exige las competencias de cada nivel de gobierno, y gradual porque se realiza de manera progresiva, ordenada. Permanente, dinámica, irreversible, democrática, integral, subsidiaria y gradual. Actualmente el Perú tiene 24 departamentos, 25 regiones políticas, 196 provincias, 1.875 distritos. El más grande departamento y región política más grande es Loreto, el más pequeño departamento es Tumbes, la región política más chiquita es el Callao, el departamento con más provincias es Ancash, tiene 20 en total. Los departamentos con menos provincias son 5 departamentos. Tumbes, Lambayeque, Pasco, Madre de Dios y Moquegua tienen 3 provincias. El que tiene más distritos es Lima, 178. Y el que tiene menos distritos es Madre de Dios, con solamente 11. Los primeros en fundarse, en 1821, Ancash y Junín, y el último ha sido alumnos el departamento de Ucayali en 1980. El que solamente tiene costa es Tumbes, sierra es Huancavelica, selva es Loreto, y el que tiene costa, sierra y selva es La Libertad. Alumnos, no se olvide, el departamento de La Libertad. Tenemos alumnos, la región de Lima Metropolitana, la única provincia, Lima Metropolitana es la única provincia, jóvenes, que no le pertenece a ninguna región política. Es una provincia autónoma de régimen especial por ser la capital. Tenemos la región Lima Provincias, en las que están 9 de las 10 provincias de Lima, menos Lima Metropolitana, que es una provincia autónoma, y la capital de la región Lima Provincias es Huacho. Y también tenemos la región Callao, que está conformado por 7 distritos. Y en la oficina del gobierno regional del Callao se encuentra en Bellavista. Profesor, hay 43 distritos en Lima, el más grande Caraballo, el más chiquito Lince, el más poblado San Juan del Lurigancho y el menos poblado Santa María del Mar. Mientras que en el Callao tenemos 7 distritos alumnos en total. Profe, y ahí está el más chiquito distrito de todo el Perú, que se llama La Punta en el Callao. Profe, sobre la población peruana, la llamada demografía, la ciencia de las poblaciones. Hay que recordar que la demografía proviene de 2 vocablos griegos, demos, pueblo, y grafía, descripción. Es la ciencia que se encarga de estudiar cuantitativamente en cantidades y cualitativamente en características a las poblaciones humanas. Es importantísimo para hacer un mapeo de las características de la población de un territorio. Profesor, ¿y qué más es importante, disculpe usted, la demografía? Permite identificar dónde está la riqueza, dónde está la pobreza, dónde está el analfabetismo, dónde está el mayor desarrollo de la población, dónde hay menor desarrollo de la población. O sea, damas y caballeros, nos permite establecer las características, las condiciones, las cualidades de los grupos poblacionales. Profesor, ¿por qué es importante la demografía? Porque si yo conozco dónde está la pobreza, extrema pobreza, ahí hago políticas de ayuda social. Donde yo encuentro el analfabetismo más fuerte, más intenso, ahí hago políticas, alumnos, de alfabetización para eliminar este lastre en el siglo XXI, que es el tener personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir. O sea, las políticas de gobierno se establecen en base a estadísticas, en base a datos. Y esos datos de las poblaciones se obtienen a través de instrumentos como los censos, gracias a la ciencia de la demografía. Tenemos un par de personajes. El primero es el tunecino Ibn Khaldun, que es el padre de la demografía antigua. Khaldun hizo conteos de las poblaciones nómadas y sedentarias del norte del desierto del Sahara allá por el siglo XV, 1400, Túnez. Y por eso que Khaldun es considerado tunecino, Ibn Khaldun, el padre de la demografía antigua. Mientras el padre de la demografía moderna lo tienes en pantalla, el economista británico Thomas Robert Malthus. En 1798 publica una obra llamada Ensayos sobre el principio de la población humana. En esa obra, Ensayos sobre el principio de la población humana, el señor Ibn Khaldun determina algo muy importante. ¿Qué cosa, profesor? Dice lo siguiente. Vivimos en un mundo en el que el crecimiento poblacional es exponencial, es multiplicativo, equivalente a una progresión geométrica, y en el que el crecimiento de los recursos naturales es sumativo, es sumamente lento,
proporcional a una progresión aritmética. Según Malthus, habrá tanta gente y tan pocos recursos naturales que la vida en el planeta sería inviable y el hombre destruiría su planeta. Por eso hay que evitarlo y Malthus propone, 1, controlar la natalidad, o sea, reducir la cantidad de nacimientos. 1. Y si es que eso no funciona, si es que eso, jóvenes, no funciona, pues tendremos que ir por lo segundo. ¿Qué cosa, profesor? Atacar la mortalidad. ¿Y de qué manera? Pues tendrían que haber más muertes, tendrían que haber algunos hambrunas, tendrían que haber guerras, tendrían que haber alumnos, enfrentamientos armados, epidemias, pandemias, para que éstas aumenten la tasa de mortalidad y se reduzca, alumnos, se reduzca, damas y caballeros, los volúmenes poblacionales. Profe, tanto así, alumnos, como le escucho. Profe, tengo otra consulta, dígame. Y eso se ha tomado en cuenta, claro, los neomalthusianos, alumnos, que son seguidores de Malthus, los neomalthusianos, seguidores de Malthus, que ahora manejan el Banco Mundial, van por el control de la natalidad, aplicar política de planificación familiar para reducir la cantidad de nacimientos en las poblaciones. En 1929, jóvenes, esto vino en el examen de admisión de San Marcos en el año 2002, ha venido también en el 2016, me parece, si no me equivoco, 17, la teoría de la transición demográfica. Es una teoría propuesta por el estadounidense Warren Thompson que explica el cambio de altas hacia bajas tasas de natalidad y mortalidad, gracias todo a la llamada revolución industrial. Antes de la revolución industrial, alumnos, el planeta tenía muchos nacimientos y muchas muertes. Y después de la revolución industrial, el planeta ahora tiene pocos nacimientos y pocas muertes. Eso, alumnos, ese tránsito de altas natalidades y mortalidades a bajas natalidades y mortalidades se llama la teoría de la transición demográfica. Se explica así. En la primera fase vamos a estar en una sociedad preindustrial, una sociedad agrícola, en la que en la chacra hay muchos nacimientos y muchas muertes. Imagínate, por cada 1.000 personas nacen 100 niños y por cada 1.000 personas mueren 90 individuos. Alta natalidad y alta mortalidad. En la chacra, mientras más hijos tengas, más mano de obra tendrás para ayudar en los quehaceres del hogar en las mujercitas y en el caso de los varones, ayudar en los quehaceres del campo a los papás. Profe, sobre justamente lo que usted menciona, lo que usted se refiere. Cuando habla, profesor, de la primera etapa, la época preindustrial, tenemos muchos nacimientos y muchas muertes. 100 niños nacen por 1.000 personas, 90 personas fallecen por cada 1.000 individuos. 100 menos 90 aumenta en 10 personas la población en el lugar. Pero cuando viene, alumnos, la segunda etapa, que es la revolución industrial, de 1750 en adelante, empieza el proceso migratorio del campo a la ciudad. La gente abandona el campo, empieza a vivir la ciudad, y en las ciudades tienen mejor calidad de servicios, salubridad, mejor servicio médico, y por lo tanto la mortalidad baja. Al tener un salario más alto que en el campo, la gente sigue ganando muy bien, gana mucho más incluso que en el campo, y por eso va a tener una alta natalidad. Entonces, ¿qué va a pasar en la segunda etapa? En la segunda fase, alumnos, que es el inicio de la industria, las familias siguen teniendo muchos hijos, pero ya poco de esos hijos se mueren. Y por esa razón hay una alta natalidad, nacen 100 niños por cada 1.000 personas, pero disminuye la mortalidad. Ahora mueren 10 personas por cada 1.000 habitantes. En la primera nacían 100 y morían 90, 100 menos 90 aumenta en 10 individuos la población, y en la segunda nacen, alumnos, 100 y mueren 10, o sea, 90 individuos aumentan la población. Es la segunda etapa, la llamada, alumnos, explosión demográfica, crecimiento terrible de la población. Y ante esa situación aparece la ONU y dice, hay que bajar la cantidad de nacimientos. Apliquemos tercera etapa, alumnos, la planificación familiar, disminución de la natalidad y mantengamos en un bajo porcentaje a la mortalidad. Disminuye la natalidad y tenemos una baja mortalidad. Con la planificación familiar y con el proceso de incorporación de la mujer al ámbito educativo y al ámbito laboral, se reducen los nacimientos. De tal manera que al llegar a la cuarta etapa tendríamos pocos nacimientos y pocas muertes. En la sociedad moderna, postindustrial, nacen ya no 100 niños, sino 20 niños, y en la sociedad moderna postindustrial ya no se mueren 90 personas, sino se mueren solamente 10. En la primera etapa nacían 100, morían 90, 100 menos 90, aumenta en 10 individuos la población, y en la última etapa
nacen 20 y mueren 10, 20 menos 10, en 10 individuos crece la población. Profe, ¿y en dónde está Perú? En la tercera etapa. Está en la etapa de disminución de la natalidad. Ahí estamos, alumnos, en la etapa 3 de la transición demográfica. ¿Cuáles son los dos tipos de demografía? La demografía estática, que se encarga de estudiar las características, estructura de la población, la dimensión de la población de un lugar en un momento determinado. Profesor, dimensión de la población peruana, 33 millones de habitantes en 1 millón de kilómetros cuadrados. Esa estructura, profesor, ¿cuál sería? La edad, cuántos son jóvenes, adultos, ancianos. El sexo, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. El estado civil, solteros, casados, convivientes, viudos, divorciados, separados. La nacionalidad, peruano o de otros países. El lugar de residencia en el campo o en la ciudad rural o urbano. O también el nivel socioeconómico o el nivel educativo, ¿no? Primario, secundario, inicial, superior. Esas son las características de la población que conforman la estructura. Y la dinámica, estudia la evolución de la población a lo largo del tiempo. No te olvides que hoy son 33 millones de habitantes, pero en el censo del año 2017 eran 31 millones de personas. O sea, en 4 años el Perú ha aumentado 2 millones de habitantes su población. Eso significa que hay una evolución de la población en el tiempo. Eso lo estudia la demografía dinámica, estudia las transformaciones, los cambios de las poblaciones humanas a lo largo de los años. Profe, ¿y en qué se basa esa evolución de la población? En base a la natalidad, los nacimientos, en base a la mortalidad, los muertos. Natalidad y la mortalidad, alumnos, son indicadores de la evolución poblacional natural, o sea, la dinámica natural de la población. Mientras que la migración es un proceso hoy cultural. ¿Qué es la migración? El desplazamiento de la población de un lugar a otro, que tiene como causa principal la mejora en la calidad de vida. ¿Cómo obtengo, profesor, todos esos datos? Gracias a los censos, que es un instrumento que se encarga de recoger la data de la población de un territorio, conteo de la población, y que es universal porque se cuentan a todas las personas sin distinción de nacionalidad, idioma, raza, identidad sexual, religión, entre otros. Es obligatorio, profesor, porque todas las personas tienen la obligatoriedad, valga la redundancia, la imperiosa necesidad de brindar la información que requiere justamente el censador, el empadronador. Es alumnos también confidencial. ¿Por qué, profe? Porque los datos que se brindan, que se proporcionan, son anónimos, son impersonales. Es alumnos periódico porque se tiene que hacer como máximo alumnos, como máximo, señores, cada 10 años, como va cambiando la estructura de la población. Y es alumno simultáneo porque el censo se ejecuta de acuerdo a ley en una fecha determinada de un tiempo determinado de horas. Por ejemplo, el último censo fue el 22 de octubre del 2017, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Los censos pueden ser de poblaciones, cuentas a las personas, de vivienda, cuentas a las residencias, agropecuarios, cuando cuentan la superficie de cultivo y las cabezas de ganado, económico, cuando se encuentran a los negocios, educativo, cuando se contabiliza la población en edad escolar, comunidades nativas, cuando se cuentan alumnos a los aborígenes, a las etnias de la sierra, de la selva de nuestro Perú. Ahora, los censos alumnos poblacionales pueden ser de 2 categorías. Los censos de hecho o los censos presenciales, que cuentan a las personas que en el momento de ejecutarse el censo están físicamente presentes en la casa, llamados censos de hechos de facto presenciales, que son la mayoría de los censos en el Perú, la mayoría de los censos, incluido el último, el 2017, y los censos de derecho de iure, que son los censos no presenciales, son los censos que cuentan a las personas que normalmente viven en la casa, estén físicamente o no estén físicamente presentes en la casa al momento de el censador esté contando a las personas en su vivienda, en su hogar. Profe, pero si no está presente la persona en la casa, ¿cómo lo van a contabilizar? Basta que una persona adulta esté en el hogar para que dé la referencia y los datos por la persona ausente. A eso se le llama el censo de derecho de iure o no presencial. El único censo de derecho de iure que ha hecho la historia del Perú ha sido en el año 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y hemos tenido varios. El primer censo de población fue con Santa Cruz, en el que nos dimos pues con la lamentable realidad que de la época, ¿te acuerdas de las épocas de cuando nos invaden los españoles? Se estimaba que en el Perú habían 12 millones de habitantes. Se supone que en 300 años de invasión española deberíamos haber aumentado a más de 30 millones de habitantes. Pero sorpresa, teníamos menos de 2 millones de personas. Tremendo exterminio que hicieron los españoles en el país. Eso se dio con el censo de Santa Cruz de 1836.
Luego, profesor, llega el censo del señor Pardo, Manuel Pardo, el último censo del siglo XIX, en 1876, antes de la Guerra del Pacífico. Y ya después de eso tuvieron que pasar más de 6 décadas para tener el censo alumnos del año, en 1940. Ese censo alumnos del año de 1940 fue el primer censo del siglo XX con el señor Prado Ugarteche, quinto de población. El de 1961, con Prado Ugarteche otra vez, fue el sexto de población y el primero de vivienda. El año del 72 se desarrolla el segundo de vivienda y el séptimo de población con Juan Velasco. Es importante ese censo del 72 con Juan Velasco, porque a partir del año 72 el Perú cambia la forma de ocupar el territorio, los peruanos. Explíquese, profe. Hasta el año 72, la población peruana era más rural, más campesina que urbana. Y a partir del 72 somos alumnos más un país urbano. O sea, este año se cumplen 50 años desde que el Perú dejó de ser un país rural y se convirtió en un país urbano. Antes del 72 éramos durante siglos un país de campo. El último censo del siglo XX fue con Fujimori, del 93, noveno de población, cuarto de vivienda, primero de comunidades indígenas. El censo del 2005 con Toledo fue el único censo de derecho de iure, décimo de población, quinto de vivienda. Y el último censo con PPK, 2017, décimo segundo de población, séptimo de vivienda y tercero de comunidades indígenas. Fue tomado, profesor, un 22 de octubre del año 2017. Censos agropecuarios, en el 61, 72, 94 y el último en el 2012 ha sido, no 2012, durante el gobierno del señor Ollanta Humala Tasso, el último censo agropecuario en el año 2012. ¿Qué más, profe, tenemos? Censos económicos en el 61, en el 74, en el 93, alumnos en el año 2020. Censo, profesor, de comunidades nativas, 93, 2007, 2017. Y comunidades campesinas en el año 2017. Profesor, sobre los datos de las poblaciones humanas, los más importantes son los censos de población y los censos de vivienda. Censo de población, censos alumnos, de hecho, de facto. El censo del año 2017 fue presencial, porque tenías que estar en la casa para que seas contabilizado. Y el censo de vivienda del año 2017 en el que se contabilizaron a las personas. De 8 a 5 de la tarde fue el último censo hecho en el Perú por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que es el responsable de desarrollar justamente este conteo de la población. El próximo censo, por teoría, debería hacerse en el año 2027. ¿Qué indicadores poblacionales tenemos? La población absoluta, alumno, facilísimo. Esto es recordar nada más con usted. El número total de individuos, de personas en un territorio. El continente más poblado, Asia, el menos poblado, Oceanía. Asia tiene alumnos a más del 60%, más de 4.700 millones de habitantes, de más de 7.800 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra. Asia tiene a los países más poblados, China, India, el número 1 y el número 2. Aunque en el 2026 a 2027 va a haber un cambio de mando y China dejará de ser el país más poblado y será superado por India, no te olvides. Profesor, y los menos poblados, la Santa Sede del Vaticano, con menos alumnos de menos de 800 personas, y Nauru alumnos, Nauru que está en Oceanía. Profe, sobre la población peruana, en el año 2017, ¿cuánto alcanzamos? 31.237.385 habitantes. Eso fue en el año 2017. Ahora, en el año 2021 ya son 33.035.300 habitantes. De acuerdo a la proyección, hemos aumentado alumnos 4 millones de individuos la población. Profe, sobre los departamentos más poblados, Lima es el que manda, Lima es el primero, con más de 10 millones de habitantes. Seguido, seguido alumnos de Piura, alumnos. Eso es el censo 2017. En el 2017 eran como 9 millones y medio en Lima. Ahorita ya son casi 11 millones de habitantes en Lima. Piura ya está pasando los 2 millones de habitantes. Tercero, La Libertad, con más de 2 millones de habitantes. Luego viene Arequipa, alumnos que está con 1.500.000 y Cajamarca con 1.400.000. Los 5 más poblados, Lima, Piura, La Libertad, Arequipa y Cajamarca. Y los menos poblados, Madre de Dios, 141.000, aunque ahorita ya está con 165.000 habitantes. Recuerdan que han pasado 4 años del censo y este es el 5.º año que va a dar el censo de tiempo de desarrollo. Moquegua, 174.000 habitantes. Tumbes,
Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, luego viene Pasco y Tacna, los 5 menos poblados. Ahora, profesor, los distritos más poblados de Lima. De la ciudad de Lima son San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Yate, y los menos poblados Santa María del Mar y Punta Negra. Eso es en Lima. Ahora, si fuera en todo el Perú, la respuesta no sería Santa María del Mar. El más poblado de todo el Perú sigue siendo San Juan de Lurigancho, más de 1.100.000 personas. Y el menos poblado del Perú se llama San José de Ushua, que está en Ayacucho. San José de Ushua tiene 182 habitantes en el censo alumnos del año 2017 y ahorita ya están en 221 habitantes. 221 habitantes, la de menor cantidad de población en todo el Perú, en Ayacucho. Profe, miren cómo ha cambiado la población a lo largo del tiempo. Esto nos vino, damas y caballeros, en el examen de admisión, me parece, de septiembre-octubre. Sí, profesor, sí. Observa bien, observa con detalle lo que vamos a mencionar. Profe, ¿qué ocurrió? En el año alumnos 1940, la mayor cantidad de personas. Profe, ¿dónde estaba la mayor cantidad de personas, la mayor cantidad de alumnos de población en este país? En la sierra. Profe, ¿no era la costa? No, mira. 28% en la costa, 65% en la sierra y 7% en la selva. Año 40, era un país más rural que urbano. Ahora, ¿cuánto tiene la costa? 58% en el 2017. En el 2021 está en 59%. Y mira la sierra, de 65, mira, bajó a 28%. Y mira la selva, de 7 a 14%. ¿Eso qué significa? Que el proceso migratorio en el Perú se está dando desde la sierra hacia la costa y hacia la selva. Hay 2 regiones naturales que están aumentando su población, la selva y en mayor medida la costa. Y hay una que porcentualmente se está despoblando, que es la sierra. Eso al alumno le vino, esta gráfica casi igualita, pero le vino en un cuadro en el examen de admisión de septiembre-octubre, último. 33.035.300 habitantes en la proyección que fue antes del Bicentenario, en el mes de junio del año pasado, 11 de julio del año pasado, antes del famoso cambio de gobierno, 33 millones de habitantes. Y profe, ya de 10 millones de habitantes en Lima, más Callao alumnos, estamos hablando de casi 12 millones de personas Lima y Callao, y el menos poblado, profesor, Madre de Dios. Lima es el departamento con mayor población absoluta y Madre de Dios el departamento con menor población absoluta. Callao, profesor, la provincia constitucional, es alumnos juntamente con Lima, el casco urbano de Lima metropolitana. Profesor, y dentro de Lima tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con más de 1 millón de habitantes, el distrito más poblado de todo nuestro Perú. El más poblado, San Juan de Lurigancho. Y el menos poblado es San José de Ushua, que está en Ayacucho. Profesor, casi, en cuanto al Perú, casi es un empate técnico entre hombres y mujeres. Hay ligeramente un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, ¿no? 50,8% de mujeres y 49,2% de varones, ¿no? En el caso, profesor, del Perú, 81% de las personas del Perú viven en la ciudad, o sea, son urbanas, y 19% son rurales. Esto es en el 2021, porque en el censo 2017 era 79% urbano y 21% rural. O sea, cada año se va despoblando más y más el campo. 58% era en el 2017 la costa, 28% la sierra y 14% la selva. La selva se ha mantenido, pero en el 2021 bajó un punto la sierra y aumentó un punto la costa. 59, 27 y 14 en porcentaje. Profesor, la población relativa, número total. Me olvidaba, las ciudades, las 5 ciudades más pobladas del Perú. Lima primero, segundo Arequipa, Lima con más de 11 millones de habitantes, Arequipa con más de 1 millón de personas, Trujillo en La Libertad con más de 800.000, Chiclayo con más de 700.000 en Lambayeque, y al final viene alumnos, en el quinto lugar, la ciudad de Piura con más de 600.000 pobladores. Población relativa, número de habitantes por kilómetro cuadrado, también llamado densidad poblacional. Fórmula, población absoluta entre territorio, también llamado, reitero, densidad poblacional. El país más denso del mundo, Mónaco, 38.000 personas en 2 kilómetros cuadrados, 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y el menos denso, Mongolia. En Mongolia viven alumnos 3 millones de personas y en la superficie es 1.500.000 kilómetros cuadrados, 2 habitantes por kilómetro cuadrado. En el planeta Tierra hay 60 personas por kilómetro cuadrado. Recuerda que todo territorio que tenga más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado se le llama
sobrepoblado, cosa que ya está el planeta en muchos lugares de la Tierra, de los continentes. Profe, ¿cuál es la densidad poblacional en el Perú? 2017, 24 habitantes, y en el 2021 ya son 25 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque la población absoluta sigue aumentando en el Perú, pero la superficie se mantiene igual. ¿En qué departamento, profesor, hay la mayor población relativa? Lima, 272 habitantes, y la menor para Madre de Dios, 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Si hablamos de provincia más densa es el Callao, con casi 7.000 personas por kilómetro cuadrado, y el distrito más denso es Surquillo, con más de 27.000 personas por kilómetro cuadrado. La tasa de natalidad es el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes según territorio. Esa tasa, profesor, de natalidad, la tasa de natalidad, alumnos, viene a ser de 18 nacimientos por cada 1.000 habitantes. En el caso del Perú es igual, 18 nacimientos por cada 1.000 habitantes, censo 2017. La tasa, alumnos, de natalidad en nuestro país es de 18 nacimientos por cada 1.000 habitantes. En el mundo, Níger, África, no lo confundas con Nigeria, Níger, tiene 48 nacimientos por cada 1.000 habitantes, el primer lugar, y el último lugar, Europa, Mónaco, con 6 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Huancavelica tiene la mayor natalidad, 29 nacimientos por cada 1.000 personas, y Lima tiene la menor natalidad. La mortalidad, el número de óbitos de defunciones por cada 1.000 personas. La tasa, alumnos, de mortalidad en el Perú en el año 2017 era de 5.6 alumnos nacimientos, 5.6 fallecidos por cada 1.000 personas, y ha subido a 7.6. Profesor, ha subido, sí, la tasa de mortalidad, sí, alumnos, por la emergencia sanitaria. No te olvides, alumno, también sobre la tasa de mortalidad. Huancavelica tiene la mayor mortalidad, 9 fallecidos por cada 1.000 personas, y la menor para Lima, con 5 fallecidos por cada 1.000 habitantes. Profesor, disculpe, ¿eso significa de que en el caso peruano la población está disminuyendo? Curiosamente no, jóvenes. Profe, ¿pero por qué? Si están muriendo más gente. Pero lo que pasa es que ha aumentado los nacimientos, ha aumentado la fecundidad. ¿Cómo es eso, profesor? Sí, ha aumentado la fecundidad. Ha aumentado la fecundidad, claro. Ha aumentado, alumno, la fecundidad. ¿Cómo así, profesor? La fecundidad es el número, tú no te olvides, es el número promedio de hijos por fémina, por mujer en su etapa reproductiva de 15 a 49 años. La fecundidad mundial es 2,4 hijos. Mayor en Níger, casi 7 hijos por mujer, y menor en Corea del Sur. En el Perú, la fecundidad en el año 2017 era 1.5, mayor en Loreto, menor para Lima. Pero la pandemia, que ha generado una reducción de política de planificación familiar, orientación sexual, distribución de métodos anticonceptivos, ha hecho de que la tasa de fecundidad de 1.5 en el 2017 haya saltado a 2.2 en el 2020. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que en el caso, alumnos, de nuestro Perú, en el caso peruano, se ha generado un aumento tremendo de los números de hijos por mujer. Y evidentemente eso está aumentando la población, en un ritmo incluso mucho más rápido que los muertos. Y por esa razón, a pesar de la pandemia, la población peruana sigue aumentando en número, sigue incrementando, alumnos, su número. 2.2 hijos por mujer eran los rangos que teníamos en el año 93, o sea, en el último censo del año 93, el censo con Fujimori, o sea, el último censo del siglo XX. Mira los indicadores. ¿Qué estaba haciendo de que la tasa de fecundidad baje? La urbanización, la gente vive más en la ciudad, suelen tener menos hijos que en el campo. La mejora en el nivel educativo de la población femenina y la incorporación al ámbito laboral y la planificación familiar. Pero ahora, profesor, eso ha vuelto a subir. Y lo que el Perú había experimentado en los últimos 30 años, que era una reducción permanente de la fecundidad, en un año de pandemia lo cambió totalmente y lo volvió a subir a niveles, alumnos, del siglo anterior. Profesor, otra pregunta. Y sobre la población peruana, más de 8 millones de mujeres son madres. Recuerda que en el Perú, alumnos, estamos hablando de 16 millones de mujeres. Profesor, menores de 20 años, 126.000, de 20 a 59 años, 6 millones, y de más de 60 años, 1 millón de madres en el Perú, mujeres madres. La tasa de crecimiento poblacional es, alumnos, la variación de la población absoluta a lo largo de un año. ¿Cómo se obtiene? Tasa de natalidad, fórmula, tasa de crecimiento es tasa de natalidad menos tasa de mortalidad más menos migración. ¿Por qué más migración? Cuando hay saldo migratorio positivo, o sea, cuando hay más gente inmigrante que inmigrante. ¿Y cuándo es negativo, profesor? Cuando el saldo migratorio es justamente negativo, es menos. ¿Qué significa eso? Que cuando hay más emigración, más gente que se va de tu país que inmigrante, gente que llega,
tienes que restar la migración. En el caso, profesor, de la tasa de crecimiento vegetativo, habla de la tasa de crecimiento natural, TCV, tasa de crecimiento vegetativo, que es la natalidad menos mortalidad, nada más. O sea, se asume que la población es como un vegetal que no se mueve, que no se desplaza. ¿Cuál es la tasa de crecimiento mundial? 1%, igual que el Perú. La mayor tasa de crecimiento mundial es para Siria y la menor, alumnos, es para el Líbano, con menos 6%. ¿Qué significa eso? Que cada año hay menos gente en ese país. Profe, en el caso peruano, la mayor tasa de crecimiento es para Madre de Dios y la menor es para Huancavelica, que debido a su pobreza, por primera vez, Huancavelica, Puno, Cajamarca, son departamentos que tienen menos población, o sea, tienen menor cantidad de individuos. Profe, o sea que está muriendo más gente de las que nace en Huancavelica. No va por ese lado la explicación de por qué está bajando su población. Siguen naciendo, en todo el Perú nacen más personas que mueren, pero el detalle es que en Huancavelica y en muchos departamentos de la sierra, por la pobreza, la gente está migrando, la gente se está yendo y por eso están perdiendo población. Mira cómo ha evolucionado la tasa de crecimiento poblacional, que llegamos a un pico, nuestro máximo crecimiento que fue en los años 60, 70, de casi 3%, y ahora estamos en 1%. Eso significa que estamos bajando la natalidad. Estamos bajando la natalidad. Prepandemia, ¿no? Estábamos bajando la natalidad. O sea, estábamos en una tercera fase de la transición demográfica. La esperanza de vida, profesor, es el número de años que se espera que viva un bebé, un recién nacido. 77 años de esperanza de vida, alumnos actuales en el Perú, ya no 75, ese es 2017, 77 años, siendo mayor para Lima y menor para Huancavelica, y en el mundo es 73 años de esperanza de vida promedio, mayor para Mónaco y menor para Afganistán. Recuerda que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí, las mujeres son más longevas. Acá en el Perú son más de 5 años, casi 6 años, alumnos de diferencia entre hombres y mujeres en la edad, en la esperanza de vida. Las mujeres viven más, las mujeres. Profesor, disculpe, una pregunta. ¿Qué tanto así? Tú solamente date cuenta de este dato. Haciendo un juego de palabras, dijeron, en el año del Bicentenario tenemos más de 3.000 peruanos centenarios. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, más de 3.000 peruanos mayores de 100 años. Y de esos más de 3.000 peruanos mayores de 100 años, mira, más de 2.000 son mujeres. Más de 2.000, profesor, sí. Es más común, alumnos, encontrar mujeres ancianitas que caballeros ancianitos. Las mujeres son más longevas, en el caso peruano. Y en el mundo, por ejemplo, en Japón, las mujeres viven como 8 años más que los varones. La tasa de analfabetismo, profesor, es el porcentaje de personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir. El analfabetismo, profesor, en el caso peruano, 81%, profesor, en Níger, máximo analfabetismo, y en países como Andorra, Corea del Sur, Corea del Norte, Rusia, Canadá, Noruega, 0%. Pero tiene 5.8% de analfabetismo, censo 2017, siendo mayor para Huancavelica, menor para Lima. En el caso de alumnos de hombres y mujeres, 8% de mujeres analfabetas mayores de 15 años y 3% varones. Y en el campo y en la ciudad, alumnos, la tasa de analfabetismo en el campo, alumnos, está en 14% y en la ciudad está en menos de 2%. O sea, hay una gran diferencia entre el campo y la ciudad. Hay una gran diferenciación. O sea, eso significa que no hay un acceso equitativo a la educación a la gente del campo y la ciudad. La migración es el proceso de desplazamiento de la población de un lugar a otro por cuestiones naturales, como por ejemplo un desastre natural, por cuestiones humanas principales como mejora en la calidad de vida, como por ejemplo violencia, guerras, terrorismo que tuvo el Perú en el año alumnos 80, en los 90. Profe, ¿y cuáles son los procesos migratorios? Según la dirección, gente que sale del país y se va a vivir a otro, que se llama la emigración, y personas que llegan a tu país, que se llama la inmigración. Profe, sobre el proceso migratorio, usted podría indicarme, básicamente, la inmigración es la entrada de personas a un territorio. Si Lima ha ganado 3 millones de personas, el departamento con más inmigrantes, y el de menor, Huancavelica, 15.000 personas. Más inmigración Lima, menos inmigración para Huancavelica. Y ahora, mira la salida, emigrantes. El que ha perdido más es Cajamarca, más de 600.000 personas han ido de Cajamarca. Y el de menor cantidad de inmigrantes, Madre de Dios. Madre de Dios. Y eso nos permite saber el saldo migratorio. ¿Qué es el saldo migratorio? La diferencia entre la cantidad de inmigrantes y emigrantes. Lima ha ganado 2,5 millones de personas, mayor saldo migratorio positivo, mientras que Cajamarca es el que ha perdido más de 560.000 personas, mayor saldo migratorio negativo. Profesor, o sea, mayor ganancia para Lima, mayor pérdida para Cajamarca. Peruanos en el extranjero, la mayoría de solteros,
entre 20 y 39 años, profesionales, la mayoría en Estados Unidos, y envían remesas. ¿Qué son las remesas? Dinero que envían estas personas a sus familias acá en el Perú. Estados Unidos, el lugar de mayor cantidad de peruanos residentes, seguido de España, Argentina, Chile, Italia, Japón, más de 3 millones de peruanos y peruanas que residen en el extranjero. Profesor, entre los años 90 y el 2019, la mayoría de peruanos salió por turismo, otros motivos personales de trabajos, negocios, residencias. Profesor, o sea, la mayoría de peruanos ha salido por turismo. La cantidad de migrantes peruanos fue reduciéndose paulatinamente a partir de los años 90, 91, 92, porque antes de eso había un gran proceso migratorio por cuestiones laborales. Profe, ¿y por qué? Porque mejoró la situación económica en el país. La distribución por sexo. La mayoría son mujeres. 50,8% de mujeres contra 49,2% de varones. Somos un país básicamente con 480,000 mujeres más que varones. Profesor, ¿cuál es el departamento con mayor cantidad de porcentaje de mujeres? Lambayeque, mayor índice de feminidad. En Lambayeque la proporción es 108 mujeres por 100 varones, mientras que el departamento con mayor masculinidad, Madre de Dios. Madre de Dios, profesor, sí, 110 varones por 100 mujeres. Profe, en el Perú tenemos, alumnos, no se olvide, más de 16 millones de mujeres, 4 millones de ellas de 0 a 17 años. ¿En qué trabajan las mujeres? Principalmente servicios, comercio. Participación de la mujer, muy baja la participación, alumnos, de la mujer en los cargos públicos. Solamente te doy este ejemplo, ¿no? La mayoría de personas en el Perú son mujeres. Pero si tú ves, por ejemplo, el Congreso de la República, en el Congreso de la República, profesor, menos del 30% son mujeres. Y si ves en los ministros de Estado, creo que solamente 3 mujeres. Profesor, o sea, eso no demuestra una equidad de géneros en este país. Empezando con algo tan elemental como los cargos públicos. 50% de las empresas registran como personas naturales conducidas como mujeres. En el caso, profesor, del Perú, 77 de cada 100 mujeres trabajan en la rama de los servicios y el comercio, en nuestro Perú. También tenemos alumnos, una población masculina de más de 16 millones de habitantes. Más de 16 millones de habitantes. Profesor, la pirámide poblacional es un histograma. Es una gráfica que nos muestra la distribución de la población en base a las 2 características más importantes de los grupos humanos, que son la edad y el sexo. Hay 2 ejes en la pirámide poblacional. El eje vertical, donde se colocan los grupos de edades, abajo los jóvenes, en el medio los adultos y arriba los ancianos. Y en el eje horizontal se colocan al sexo, a la izquierda los hombres, a la derecha las mujeres. La pirámide poblacional nos puede dar información sobre la natalidad, mortalidad, sobre la esperanza de vida, la tasa de alfabetización, la tasa de escolaridad, la tasa de jubilación. Y también, alumnos, se puede clasificar en 3 grupos. Las pirámides poblacionales progresivas son aquellas en las que hay una base ancha y una cúspide estrecha, en la que hay todavía un mayor porcentaje de personas jóvenes en comparación a los adultos y ancianos, como en el caso peruano aún. Las pirámides estacionarias son aquellas llamadas equilibradas también, en las que hay una proporcionalidad entre los grupos de edades, hombres, mujeres, y entre los ancianos, los adultos y los jóvenes. Y ahí lo tenemos Estados Unidos. Y las regresivas son aquellas en las que la base es estrecha, hay más gente adulta y más gente anciana con respecto a los jóvenes. Eso lo encuentras en Alemania, en Italia, en países alumnos europeos. La estacionaria o equilibrada, Estados Unidos; la regresiva o inversa en Europa, Alemania; y la progresiva o expansiva en Latinoamérica, en África, incluido obviamente Latinoamérica y el Perú. Mira cómo ha ido cambiando la población peruana. Mira el color alumno celeste claro en la parte del fondo, del año 2007, donde había mayor porcentaje de personas jóvenes comparativamente hablando a los adultos y a los ancianos. Y en el que está en azulino resaltado, el censo 2017, mira cómo se ha estrechado la base de la pirámide poblacional, hay menos jóvenes y ha aumentado la cantidad de adultos y adultos mayores. Eso significa que la población peruana está en un proceso de envejecimiento. En el año 2007 la edad promedio del Perú era 28 años y ahora la edad promedio es de 32 años en el 2017. Más de 1 millón de niños y niñas de 10 a 11 años, más de 1 millón también de niños y niñas de 12, 13 y 14 años. 27% de la población peruana jóvenes, la mayoría de ellas en Lima, La Libertad, Piura, y la menor cantidad de Madre de Dios, Moquegua y Tumbes. Más de 1.500.000 adolescentes de 15 a 17 años, más de 1.500.000 de 18, 19 y 20 años. Más de alumnos, estamos hablando en porcentaje de hombres y mujeres de 21 a 22 años, hay más mujeres que hombres.
más de 1.000.000 alumnos, 500.000 personas de 18, 19, 20 años, la mayoría siendo mujeres. Profesor, de 23 a 24 años, ahí hay una predominancia nuevamente en las mujeres. De 25 a 26 años, nuevamente ahora ganan los hombres. De 27, 28, 29 años hay una predominancia de las mujeres. De 30 a 31 años hay una predominancia de los varones. De 32 a 33 años otra vez ganan los varones en porcentaje. De 34 a 35 años hay más hombres. De 36 a 37 años hay más hombres nuevamente. De 40 años a 49 años siguen ganando alumnos los varones. En cuanto, profesor, a los más de 50 años, hay un mayor porcentaje ya de mujeres. De 54 a 55 años hay un mayor porcentaje de varones ligeramente. Profesor, y al 2021, de 63 a 64 años, tenemos más de 472.000 peruanos. Y en esos grupos, tanto los grupos de edades mayores, ahí sí hay una predominancia absoluta de las mujeres. El IDH, profesor, el Índice de Desarrollo Humano, es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el que se establece el nivel de progreso de la sociedad, en base a la vida larga y saludable que se mide con la esperanza de vida, en base al acceso a la educación que se registra con la tasa de alfabetización y la escolaridad, y en base al nivel de vida digno que vendría a ser con el Producto Bruto Interno per cápita. El primer lugar, Noruega, 0.957 de IDH en el mundo, y el último lugar, profesor, es para Níger con 0.394. Hay índice de desarrollo humano muy alto, medio y bajo. El Perú está con 0.777 en el puesto 79, pero tiene un índice de desarrollo humano alto, alumnos a nivel mundial. Mayor para Lima y menor para Huancavelica. Esto es la población económicamente activa. Tú conoces que es el porcentaje de personas mayores de 14 años que están en edad de trabajar. Población empleada, las que tienen su sueldo fijo, remuneración constante, la subempleada que tiene remuneraciones muy variables y la desempleada, la que no tiene ningún tipo de remuneración, y la inactiva, personas que estando en edad de trabajar están, por ejemplo, dedicadas al clérigo, al sacerdocio, o están estudiando y que no están aportando económicamente. Eso se llama población inactiva. Jóvenes, profesor, de 15 a 29 años, la mayor cantidad trabajan, otros trabajan, otros estudian y otros ni trabajan ni estudian. Y tenemos, profesor, un ingreso promedio mensual de, en este caso los jóvenes, de más de 1.600 soles en Lima metropolitana. Población, profesor, ocupada se ha reducido, lamentablemente por los efectos de la pandemia, un empleo que se ha ido recuperando lentamente, pero que no ha sido proporcional la recuperación del trabajo con las remuneraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas perdieron el trabajo por la pandemia, han recuperado trabajos, quizás el mismo u otros, pero no con la misma remuneración. Y si a eso le sumas también el proceso inflacionario que hemos vivido en los últimos meses, eso ha complicado el panorama, alumnos, dentro del poder adquisitivo de la población en el Perú. La autopercepción étnica, la mayoría de peruanos nos vemos como mestizos, seguido por los quechuas, los blancos, mestizos. Profesor, una pregunta más. O sea, Perú es un país donde el que no tiene de inca tiene de bandica. La mayoría de las personas entonces no autopercibimos como mestizos. Profesor, ¿hay un porcentaje de afrodescendientes? Sí, hay un porcentaje también de afrodescendientes, de blancos, de ayánicas, de quechuas, de aymaras. Afrodescendientes, ¿dónde hay mayor porcentaje? En Lima, Piura, La Libertad. Lima, Piura, La Libertad. Luego tenemos, profesor, es ligeramente bajo el porcentaje de personas afrodescendientes, estamos hablando de 4% nada más. En la Sierra, profesor, originario, tenemos alumnos más de 5 millones, en los Andes más de 200.000 de la selva. Profesor, jefatura del hogar, la mayoría de varones comandan su hogar, mayoría de varones, 68% de hogares, siendo mayor porcentaje de hogares comandados por hombres Lima y el mayor porcentaje de mujeres que comandan sus hogares para Tacna. A adultos mayores, que son jefes de hogar y que viven solos, 20%. 27% de hogares con menores de 18 años son monoparentales. O sea, profesor, con un solo papá, padre soltero, madre soltera, básicamente, más que todo en la ciudad. La lengua materna, profesor, el castellano, seguido por el quechua, el aymara, que son lenguas oficiales, y otros dialectos más. Profesor, pero principalmente castellano, quechua y aymara son los que mandan en cuanto al número de hablantes. Más de 4 millones de personas con lengua materna nativa, quechua, aymara u otras de la Amazonía. De cada 100 peruanos, 83 hablan castellano, 14 hablan algunos quechua y 3 otras lenguas
nativas. Profesor, lenguas de señales con casi 10.000 personas que han aprendido por alguna discapacidad lenguas de señas. Profesor, en el idioma extranjero que predomina es el inglés, y el portugués y el francés. Recuerda que en la escuela pues enseñan el segundo idioma, el inglés. El Estado civil mandan los solteros, sigue mandando, seguidos por los convivientes y los casados, pero en el censo 2027 se estima de que ahora van a mandar los convivientes y los casados, porque como la edad promedio está subiendo en el Perú, cada vez hay más personas que están en edad ya de convivir, de vivir en pareja, y por eso está reduciéndose la cantidad de solteros. Cada vez hay menor porcentaje de personas solteras. Personas con discapacidad, profesor, personas que tienen alguna discapacidad, ya sea motora, ya sea alumnos física, ya sea sensorial, y que aproximadamente es el 10% de la población en este Perú, siendo un mayor porcentaje de población discapacitada en Puno y el menor porcentaje en Loreto. A ver, rápidamente, jóvenes, vamos a cotejar las respuestas. La número 1, sobre los puntos extremos del Perú. Me indican la clave. ¿Cuál es la correcta? La 1 no, porque el más cálido es Ucayali. La 2 no, porque el más alto es Ancash. La 3 sí. La 4 no, la 4 sí también, porque el más lluvioso es el Cusco. Y la número 5 no, porque el punto más bajo es Piura. Entonces, ¿cuál es la clave, señores? 3 y 4. 3 y 4. La clave, la 1, la D. Muy bien, 1, la D. Vamos con la 2. Muchachos, ¿cuál es la actividad predominante en el campo? ¿A qué se dedica la gente en el campo? Agricultura y ganadería, profe. Ya, profe, entonces sería la A o la D. No, pues, profe, más completo. Agricultura más ganadería. Entonces sería agricultura más ganadería. Agricultura más ganadería, más completo. Agropecuaria, señores. Agropecuaria, es agricultura más ganadería. Si tú me dices ganadera, entonces se está dejando de lado al agro. No, tiene que ser agropecuaria. A, la 2, la D. 2, la D. 3. No, pues el último censo en el Perú, ¿en qué año fue, jóvenes? Con PPK, profe, en el siglo XXI, en el 2017, profesor, incluso, profe, yo estuve también ahí respondiendo preguntas, todo lo demás. 3, las C fáciles. La 4, ¿cuál es el departamento menos? No, profe, es otro regalo. 2 personas por kilómetro cuadrado. El de menor población absoluta, el de menor población relativa. Madre de Dios. 4 la C, correcto, 4 la C. 5, ¿cuál es el lugar de mayor longitud en el Perú? ¿Te acuerdas? La 5, el lugar de mayor longitud. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Profe, ¿no era Piura? Sí. ¿No era, profesor, el lugar más alejado? Punta Balcones, claro, Punta Balcones. La número 5, la C. La número 5, la C, Punta Balcones. Número 6. ¿Cuál es el sector andino que era el más poblado en los años 40? ¿La costa? ¿La costa era la zona más poblada en los años 40? No, profe, era la sierra. Claro, profe, usted mencionó el gráfico. Lo mostró. 65% del Perú vivía en la sierra. La sierra. Y mira cómo cambió todo. Mira cómo cambió todo. 7. Según los datos poblacionales del Callao, ¿el Callao tiene la mayor fecundidad? No, eso es para Loreto. La 2, verdadero. La 3, verdadero. Y la 4, falso. La respuesta entonces, 2 y 3. 2 y 3, clave. La 3, la 4 no, la 4 es falso porque es Lima. Ahí es Lima. 2 y 3, la respuesta letra D. Muy bien, 7 la D. Vamos con la 8. Sobre la densidad poblacional, la población relativa. La 1, verdadero. La 2, falso, porque la población relativa es positivo. La 4, la 3, falso, porque toma lugares habitables y no habitables. Y la 4 es falso, porque es población relativa o densidad poblacional. Solo uno, ¿no? Solamente uno está bien. La A. La 8, la A. La número 9. A ver, lo incorrecto te piden. Lo incorrecto. La 1, verdadero. La 2, verdadero. La 3, verdadero. La 4, falso, porque fue en el 42. Y la 5, falso, porque es Chile, Brasil, Argentina, Estados Unidos, no Bolivia. Entonces, 4 y 5 lo falso. Clave de salón, la letra D. La letra D. 9 la D. 9 la D. 9 dedo, 9 dedo. Y la 10, cierro con la 10. ¿Verdadero o falso? La 1, falso. Los países más extensos son los de mayor densidad. No, los menos extensos. La 1, falso. La 2, verdadero. La 3, falso. La 4, verdadero. Profe, ¿por qué la 3 falso? El país con la mayor natalidad, Níger, ¿es necesariamente la de mayor crecimiento que Siria? No, no tiene nada que ver. Falso. La 3, 4, verdadero. Y la 5, ¿los países africanos tienen mayor tasa de alfabetismo? No, profe, más analfabetismo. Recontra falso. La 5. Falso, verdadero, falso, verdadero. Clave, jóvenes. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Letra C. Muy bien, 10 la letra C. Listo, alumnos de Repaso San Marcos. Cuídense mucho.
Buena semana para todos y a seguir estudiando, a seguir esforzándose, que ya se acerque el examen de admisión. Buena semana para todos y nos vemos la próxima oportunidad. Muy buenos días con todos. Cuídense, salud, cuídense. Nos vemos. Buenos días, tutor. Buenos días con todos. Cuídense.